Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Pablo Melchor, emprendedor y fundador de Ayuda Efectiva, una ONG que de manera objetiva destina las donaciones donde el dinero es más efectivo. Pablo es un emprendedor nato, ha lanzado una agencia de marketing online y una web de regalos, Regalador, y posteriormente se lanzó a crear Ayuda Efectiva. Con Pablo hablamos del proceso, de sus proyectos, de los porqués de este cambio final y profundizaremos en qué es y cómo funciona Ayuda Efectiva y por qué una ONG así tiene todo el sentido. Así que con Pablo hablaremos de cómo lanzar un proyecto desde cero, hacerlo crecer, venderlo y seguir emprendiendo hasta encontrar lo que de verdad le motiva y da sentido a todo lo anterior y que estoy seguro de que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Pablo y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, nada, encantado de poder charlar un rato contigo. Vale, pues si te parece, Pablo, cuéntanos brevemente quién eres, luego ya entramos un poco a desgranar esos proyectos anteriores a Ayuda Efectiva y luego ya nos metemos de lleno en Ayuda Efectiva, que es una ONG diferente, por llamarlo de alguna manera. Perfecto. A ver, yo suelo pensar en mí mismo como emprendedor, fundamentalmente. Digo que me gusta crear cosas donde antes no había nada, ¿no? Esas cosas resulta que son organizaciones, ¿no? Que luego adquieren una vida propia, para bien o para mal, pero vamos, me dedico, o llevo ya bastantes años dedicado a eso, a crear. Y en esa creación siempre he ido buscando atacar un poco diferentes frustraciones o buscar la motivación, ¿no? La motivación que a veces es esquiva o que se resiste cuando te levantas por la mañana. Entonces he ido evolucionando y, pues como contabas en la presentación, he pasado de servicios a e-commerce. Ahí la frustración era producto en lugar de PowerPoint, digamos. Y ahora me he pasado al mundo del non-profit, digamos, el mundo filantrópico. Y desde luego que ha funcionado, ¿vale? Porque sí te puedo decir que mi motivación está más alta que nunca y siempre tengo un motivo bueno para levantarme por la mañana y ponerme a trabajar. Vale, pues muy interesante. Si te parece, Pablo, empezamos un poquito por el principio, por esos proyectos iniciales como emprendedor y luego ya vamos evolucionando a lo largo de tu vida, digamos, de tu experiencia, de tu recorrido hacia la ONG. Perfecto, fenomenal. Pues a ver, ¿cómo empezó todo, no? Entonces entiendo que Sí. viene a ser la pregunta, ¿no? Vale, Sí. pues a ver, realmente con entre 23 y 24 años tuve la suerte de empezar a trabajar en Argentaria. Hoy en día es la A de BBVA, para el que no lo sabe. Y fue una época muy buena, era antes de la primera burbuja de Internet, o sea, estoy hablando del año 97, 98, y parecía que se iba a abrir un mundo increíble, ¿no? Con la tecnología, la posibilidad de hacer cosas. Y en Argentina se creó un equipo ya por aquel entonces para internetizar el banco, ¿vale? Es curioso porque hoy, 20 y pico años después, se sigue hablando de transformación digital. Básicamente va cambiando la palabra, pero todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Que es incorporar la tecnología de forma útil al negocio, ¿no? Y la verdad es que fue un sitio fantástico en el que trabajar. Me abrió muchísimo campo, pero muy pronto me picó el gusanillo de hacer algo. Yo siempre digo que mucha gente lo dice, hoy tenemos que montar algo, ¿no? Es la típica conversación de cerveza con amigos. Sí. Pero muy poca gente realmente sería la manta a la cabeza. Pero yo con otros amigos decidí que lo íbamos a intentar, aunque yo fue el que dejaba el trabajo para arrancarlo. Y arranqué, bueno, a ver, el business plan era vamos a montar una empresa de internet, punto, no había más, o sea, no había ningún tipo de definición exactamente de qué íbamos a hacer, pero sí que parecía que prestar servicios a otros que querían entrar en el mundo online tenía sentido. En Argentaria yo contrataba algunas de las primeras agencias que había
y pensaba que el servicio no terminaba de ser bueno. Y ingenuamente, o no sé si alocadamente, pensé que nosotros podríamos hacerlo mejor. Luego todo es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Pero vamos, nos liamos la manta a la cabeza y montamos una empresa que se llamó Crazy Labs, que al principio, ya te digo, era una empresa de Internet, y al cabo de los años, a base de competir por dónde podíamos ir, por dónde no, acabó redefiniéndose como una agencia de, en aquel entonces, marketing online, ¿no? Hoy dirían digital, ¿no? De nuevo, las palabras van cambiando, lo que se hace es más o menos lo mismo. Y trabajamos para empresas, básicamente, pues eso, ayudándoles a tener presencia. En algunos casos, pues no sé, Microsoft, que fue un gran cliente, el primer proyecto fue diseñarles 13 iconos, ¿vale? Esa era la envergadura inicial. Y luego, pues eso acaba convirtiéndose ya en millones de euros de facturación. Entonces, bueno, fue toda una aventura, la verdad. Vale, y esos inicios, porque algo que siempre preocupa a los emprendedores, ¿no? Es cómo empezar el negocio, ¿no? Cómo conseguir esos primeros clientes que hagan Sí. que, bueno, pues esto se sostenga de alguna manera, ¿no? En Sí, vuestro caso, no sé si fue fácil, difícil. fue muy difícil. Bueno, O sea, sí, o sea, lo sabía porque te he oído en otras entrevistas, pero sí. O sea, yo siempre digo que hay una regla universal, que es que todo cuesta más tiempo y dinero de lo que imaginas, ¿vale? Y ahora, ya habiendo emprendido varias veces, confirmo que, vamos, por lo menos en mi caso, se sostiene, ¿no? Esta regla. Todo es complicado porque al principio no tienes una reputación, no tienes una presencia en el mercado. Entonces, una cosa es que conozcas a gente y tengas contactos, y otra cosa es que esa gente esté dispuesta a darte su dinero, ¿no? Ese salto es enorme. O sea, mucha gente se equivoca pensando, no, es que tengo buenos contactos. Bueno, sí, considero que tienes poquísimo para empezar, ¿no? Igual que una gran idea, ¿no? Yo creo que al final todo esto hay que pedalearlo, hay que ejecutarlo. Y al final lo que funciona siempre es ensayo-error, o sea, no hay más. Es verdad que puedes leer, a lo mejor puedes evitarte algunos fallos gordos, ¿no? Poder seguir trabajando mañana, no endeudarte demasiado, este tipo de cosas, pero lo que es los detalles del negocio, al final tienes que aprenderlos haciéndolos. Y al principio fue muy complicado, donde yo pensaba que a lo mejor tendríamos clientes, pues bueno, me iba a verles y salía algo, pero salía algo de, no sé, de 300 euros, de 400 euros, proyectos muy pequeños que claramente no daban para poder seguir adelante, ¿no? Y fue muy complicado, muchísimo de insistir, muchísima ayuda de otros, muchísima gente que nos presentó, nos dio entradas y demás, y una base que yo considero fundamental, que es obsesión por el servicio, ¿vale? Yo siempre decía, tenía una serie de mantras, ¿no? Uno es, si el cliente te llama para preguntar qué tal va su proyecto, y ya estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? Porque la comunicación y la información es casi tan importante como lo que haces, ¿no? O sea, el cliente repite contigo si la experiencia de trabajar contigo ha sido buena. Y el producto que entregas es solo parte de esa experiencia, ¿no? Toda la comunicación, la relación, si hay confianza, no es esencial. Entonces, bueno, nosotros, la verdad es que trabajamos a lo bestia, pero nos obsesionó ese concepto de satisfacción del cliente, y fue lo que nos permitió, después del sufrimiento, pues empezar a ir para arriba. Pero sí, duro, y realmente no hay fórmulas mágicas más que probar cada día, y si algo no está funcionando, probar otra cosa. sí, vale. Si tuvieras que empezar hoy una agencia de ese estilo, ¿qué harías? ¿Harías lo mismo o dirías pa' tu tía? ¿Qué paso? A ver, o sea, bueno, el negocio de la agencia es muy duro porque yo siempre digo, ¿no? Regalas tus mejores ideas a veces en concursos para luego cobrar las horas baratas de ejecución. Los criterios de selección son aleatorios, dependen de cada cliente o de la persona con la que te encuentras. Es realmente, es un negocio duro. Pero por otro lado es cierto que es un negocio en el que no hace falta, por ejemplo, una gran inversión de tesorería inicial, ¿no? Sino que realmente, bueno, vas contratando poco a poco y los flujos de caja son manejables. Lo haría diferente seguro por la experiencia. ¿Cómo exactamente? La verdad es que no he dedicado mucho tiempo a pensarlo porque acabé tan cansado de ese negocio que casi pasé página, ¿no? Voy a ver si soy capaz de decirte algo medio coherente al respecto. ¿Qué haría diferente? Vamos a ver, yo creo que sí, que tal vez lo que claramente no pensé es quién podía ser mi cliente, ¿vale? No me planteé ningún tipo de segmentación. Y creo que es algo útil hacer, incluso aunque te equivoques y acabes cambiando, ¿no? Pero dar un poco de rumbo a quién piensas que es tu cliente, tienes una hipótesis y sales a comprobarlo. Yo disparé a todo lo que se movía, básicamente, y casi el criterio era a quién conocía. Es un criterio que puede tener un cierto valor, pero en la práctica creo que es bastante interesante saber a qué tipo de cliente le puede encajar tu producto y qué tipo de cliente nunca va a comprar tu producto, ¿no? Y es algo que aprendimos a golpes, y ahora creo que dedicándole un poco de tiempo, un poquito de reflexión, podríamos optimizar e ir más rápido. Vale, esa yo creo que es muy buena, ¿no? Saber identificar rápido quién no te va a comprar para no perder el tiempo, para no... Sí, porque eso al Justo. final desgasta mucho y no tienes ningún resultado.
Exacto. Y tampoco digo que te pases meses pensándolo, ¿no? Porque realmente de tu mente a la calle, a la realidad, hay una distancia enorme, ¿no? Pero por lo menos establecer una hipótesis y ponerla a prueba. Si esa no, bueno, ¿cuál es la siguiente hipótesis? ¿Cómo la refino, no? En lugar de ir a voleo, digamos. Sí, vale. ¿Y cómo evolucionó la agencia y tú mismo y el control de todo aquello? Vale, pues a ver, la agencia, a ver, fue evolucionando un poco a trompicones. Lo cierto es que de repente cogíamos un cliente grande y eso nos transformaba bastante, nos obligaba a contratar mucha gente. Y, y bueno, casi... Es verdad que a veces las cosas ocurren casi sin enterarte, ¿no? Hubo un momento en que resultó ya que a los 6 años nos habíamos convertido en una agencia grande, ¿no? De lo más grande que había y que pudiera ser comprable en España. Y en ese camino, la verdad es que fuimos... Lo cierto es que el mercado nos fue llevando, ¿vale? La demanda, las oportunidades. No fuimos muy directivos en cuanto hacia dónde íbamos a ir, sino que las oportunidades nos fueron llevando hacia un sitio o hacia otro, ¿no? A veces no es mala estrategia, simplemente, yo digo, golpeas unos cuantos muros y el que cae más fácil, pues es por el que vas, ¿no? Tiene sentido hacerlo. Pasamos de ser, 3 amigos al principio trabajando juntos a, pues cuando vendimos en 2006, no sé, debíamos ser ya como 35, 40 personas y luego llegamos a 80. Entonces, todas esas transformaciones son tremendas. Luego fue muy interesante, aunque me adelanto un poco, pero solo por este tema, la agencia que nos compró tenía oficinas por todo el mundo y decía que el paso más difícil era el de pasar de 12 a 60 personas, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas escalas en las que de repente la comunicación informal ya deja de funcionar. En cuanto creas departamentos, yo siempre digo, en cuanto la gente adopta como una identidad que está en un departamento o en otro, no, somos diseño o somos desarrollo, dejan de hablarse. Es increíble, ¿vale? Es un fenómeno, Sí. o sea, se convierten en tribus y es un trabajo importante simplemente hacer que la gente se comunique entre ellos, ¿no? Y que haya coordinación. Y me preguntabas antes cómo cambió todo, cómo cambié yo. Pues, por ejemplo, una de las cosas que comento a veces es que al principio todas las dificultades de gestión del equipo, ¿no? De la gente que no se habla unos con otros, ¿cómo es posible que no colaboren, que somos la misma empresa? Tener que manejar esas cosas yo al principio lo consideraba una interrupción, ¿no? Es como, oye, mira, tenemos mucho trabajo, y ahora tengo que estar dedicando tiempo a estas cosas. Y hubo un momento en que me di cuenta que no era una interrupción, que es que ese era mi trabajo, que tu trabajo cuando diriges, cuando gestionas, es conseguir que el resto de las cosas funcionen. Y conseguir que el resto de las cosas funcionen cuando hay humanos involucrados, pues implica mucha lubricación de esas áreas de fricción, digamos, ¿no? Implica juntar a la gente, implica a veces repetir muchas veces lo mismo, ¿no? La comunicación realmente es difícil, ¿no? Está lo que queremos transmitir, lo que aparece en medio en el aire en la conversación y lo que la otra empresa entiende, ¿no? Y son cosas totalmente distintas. Entonces, muchas veces hay que insistir en lo mismo desde diferentes ángulos para intentar alinear a la gente, ¿no? Y darles un rumbo común. Entonces, bueno, fue un máster, ¿eh? O sea, yo estudié empresariales, pero digo que me dio vocabulario. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido trabajando. Y montar una empresa o una agencia y tratar como gente es un máster absoluto. O sea, aprendes de todo, de todo. Vale, vale. Y bueno, como has comentado ya, adelantándote a ese punto en el que definitivamente vendéis la agencia, Sí. no sé si llegó un momento en que dijisteis, mira, nos tenemos que salir de aquí, o llegó una oferta que no podíais rechazar, o cómo fue ese momento, porque, bueno, igual hay gente que nos está escuchando que está en ese momento de decir, joder, yo a gusto vendería mi negocio, o si me viene alguien y me da no sé cuánto, pues lo vendo. Sí, sí, sí. A ver, aquí mi experiencia hablando con otros emprendedores es que cada historia es diferente, ¿no? Entonces, aunque cuento la mía, sí me gustaría que la gente tampoco piense esta es la receta, ¿no? Sino que hay muchos escenarios distintos. En nuestro caso, nunca nos planteamos lo que llaman un exit plan, ¿no? Es, oye, aquí el objetivo es vender en 6 años. No, ¿vale? Yo siempre he dicho que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y si creas algo que merece la pena y da buen servicio, surgirán las oportunidades antes o después, ¿no? Y creo que eso es cierto, pero hay que tener paciencia, ¿no? Antes de la entrevista me comentabas que tú eres paciente. Yo creo que es una gran virtud, ¿vale? En algún sitio, en alguna película, no recuerdo cuál, alguien decía de otra persona, tiene paciencia y determinación, con lo que sin duda tendrá éxito, ¿no? Pues creo que sí, que paciencia y determinación son importantes. Entonces, nosotros, como te comentaba, no teníamos un plan de salida, sino que simplemente intentamos hacer las cosas bien. Y llegó un momento en que además empezamos a hacer comunicación, ¿vale? Al principio simplemente nos centramos en los clientes, pero hubo un momento en que, no recuerdo por qué, decidimos que podría ser importante estar en mercado, posiblemente simplemente por tener más reputación, ¿no? Y que el teléfono sonara más, ¿no? En lugar de solamente el boca a boca, gente que tal vez no nos conociera, pero que hubiera leído de nosotros acerca de nosotros en alguna revista y este tipo de cosas. Entonces empezamos a hacer comunicación y a aparecer bastante en los medios especializados. Y creo que a raíz de esto
nos empezaron a llegar ofertas, ¿vale? Algunas rocambolescas, hay gente que te ofrece cosas extrañas que no tienen ningún sentido, ¿no? Que solo le benefician a él y no a ti. Pero un momento en que de repente nos encontramos con dos ofertas serias encima de la mesa. Una era un grupo canadiense que se llamaba Nurun, que estaba creciendo. Entonces, lo interesante de esta oferta es que, bueno, de este acercamiento, es que era grande, pero no demasiado grande. No era un grupo enorme en el que ibas a ser un número, sino algo creciendo, pero en lo que tú podrías participar de ese crecimiento, ¿no? Y cuando nos empezamos a plantear la posibilidad de vender, una motivación importante era la de participar en algo más grande, ¿no? O sea, un poco ampliar nuestros horizontes y tener experiencias más variadas y más ricas que las del día a día, ¿no? Que después de 6 años, en el fondo, de agencia, todo tiende a ser ya repetitivo, ¿no? Sota, caballo y rey. Vas ejecutando siempre lo mismo. Y luego otra era de un grupo ya publicitario grande y sinceramente siempre nos apeteció menos, ¿no? Parecía mucho más la idea de sí, vendes, pero eres un número dentro de algo mastodóntico en lo que no tenías nada que decir. Entonces, bueno, así fue un poco como, o sea, surgió, te diría, orgánicamente por nuestro crecimiento y por comunicar. Entonces, yo sí que creo que si alguien no está comunicando, se lo plantea además, puede ser buena idea porque estar en el mapa puede dar pereza también, pero estar en el mapa suele generar cosas positivas. A lo mejor hace que reclutar, contratar a más gente sea más fácil, puede hacer que se te acerque gente, puede también que se te acerque gente con propuestas que no te interesan nada y te den la tabarra, ¿no? Pero mi experiencia es que mereció la pena. Vale. Y luego a partir de ahí, ¿cómo evolucionó tu vida, tu experiencia, bueno, no sé cuánto tiempo os llevó vender, supongo que os habría llevado unos meses. Sí, vender es unos meses y es durísimo, ¿vale? Yo salí del proceso diciendo que nunca volvería a vender una empresa porque para mí fue agotador porque fue tener 2 trabajos. Realmente era, por la mañana trabajaba en la agencia y luego a partir de las 3 que se despertaban en Canadá, empezaba un tema de negociaciones, contratos. Además, a nosotros la empresa que nos compró la matriz cotizaba en la bolsa de Toronto. Entonces, eso implica que los mismos procesos de due diligence, agotadores, bajaban igual para una adquisición pequeña como la nuestra que una 10 veces más grande, ¿no? Entonces, fue verdaderamente agotador. Pero bueno, a ver, estábamos convencidos de que era lo que queríamos hacer y yo creo que fue la decisión correcta. A mí siempre me ha pesado mucho la responsabilidad hacia otros, ¿no? Incluso la responsabilidad hacia el equipo, ¿no? Por un lado dices, oye, que he creado el puesto de trabajo que antes no existía, ¿no? Pero a la vez siempre me he sentido responsable. Y la verdad es que una vez que vendimos me sentí muy a gusto pensando que estaban en un barco que continuaba, ¿no? Y que no dependía solo de nuestro pedaleo continuo, ¿no? Sino que había otra serie de fuerzas que lo empujaban hacia adelante. Y mi vida cambió, la verdad es que bastante, ¿vale? Por un lado, en lo positivo te diría, o en lo que a mí yo viví como positivo, la experiencia internacional, ¿vale? A nosotros nos gustaba mucho o nos atraía mucho la idea de trabajar en multinacionales, gente de otros países, diferentes culturas, diferentes enfoques, más variedad. Ya habíamos hecho cosas con algunos clientes, pero a mí esto me dio la oportunidad de conocer mucho más, ¿vale? Entonces estuve en Atlanta, en Milán, en Shanghái, en diferentes sitios. Y la verdad es que fue muy cansado, pero muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor. ¿Cuál era la cara B de esto? Que mientras tú estabas viajando por el mundo, al final había una presión muy, muy clara del EBITDA mensual en España, ¿no? Entonces, esa presión por la cifra es algo que nosotros nunca nos habíamos puesto, ¿vale? Yo en esto no sé si has oído hablar alguna vez de la idea de foco en sistemas o foco en objetivos. Esta idea de, ¿vale? La meta o el proceso. Yo soy muy de proceso, creo que si trabajas bien lo que repites cada día, es parecido a lo que te decía de tener un exit plan, ¿no? Las cosas buenas acaban ocurriendo, ¿no? Y cuando todo tu foco está en que ocurra algo bueno, te despistas, ¿no? Y no consigues llegar, ¿no? Se vuelve esquivo ese objetivo. Bueno, pues aquí ya con una metodología de gestión de multinacional, cierres mensuales y demás, había muchísimo foco en la cifra mensual. Y esto es algo que sin duda hizo que mi trabajo me gustara menos, ¿vale? En pocas palabras. Tenía ya menos la sensación de estar creando y más la sensación de tener que estar cumpliendo con un resultado, ¿no? Y a veces forzando la máquina. Yo creo que las cosas tienen su ritmo, llevan su tiempo. Y que el reporting en bolsa sea trimestral, no dice nada respecto a la naturaleza de tu negocio. A lo mejor tu negocio se construye en años de relación, ¿no? Yo creo que en las agencias es así y es como hay que planteárselo. Entonces, a mí eso a ver, por un lado, aprendí mucho, ¿vale? Hay una cosa que dicen que es un manager, es un gestor de una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Yo realmente nunca había visto mi trabajo así. Y aquí aprendí muchísimo, ¿no? Sobre, oye, ¿qué es la cuenta de pérdidas y ganancias? ¿Qué te está diciendo? La gestión de la tesorería, ¿no? Realmente es verdad que aprendí más respecto a cómo ver un negocio
a través de la lente de esas cuentas anuales, ¿no? Y sin duda me aportó. Pero en cuanto a satisfacción personal un poco más profunda, me fue desgastando, la verdad. Sí. Vale. Aquí me surgen dos preguntas que es, a nivel de mentalidad, ¿no? Cuando vendes la empresa, ¿Sí? ¿qué sensación tienes, no? O sea, al final es, joder, la he vendido, ya está, ya me la he quitado, ya puedo descansar, o sin embargo, puede ser también, ¿y qué hago ahora, no? Bueno, Sí, en tu caso seguiste. Entonces, sí, digamos sí. que esa pregunta sería ya cuando saliste de la agencia, ¿no? También, ¿qué hago ahora, no? Claro, claro, sí. O sea, si quieres, en la primera parte al vender, ¿no? Aquí realmente nosotros teníamos claro que lo que queríamos era un cambio de proyecto, ¿no? O sea, no queríamos vender para irnos. Queríamos de verdad darle un giro, ¿no? Un impulso, que es algo, yo imagino que desde el lado del comprador es difícil, ¿no? Porque verdaderamente es lo que buscas, gente que quiera seguir más en un negocio en el que las relaciones son muy importantes, ¿no? En nuestro caso, verdaderamente queríamos seguir, queríamos formar parte de este algo más grande, ¿no? Y ayudar juntos a ese proyecto. Entonces, esa parte estaba muy clara, ¿no? No había una duda respecto a qué hago ahora. Respecto a las emociones, ¿no? Lo que sientes, o sea, primero fue, ya te digo, agotamiento, o sea, paliza de tener 2 trabajos a jornada completa, tremendo, esa tensión en casa, ¿no? O sea, verdaderamente fue muy complicado. Y siempre cuento que salimos del notario a las 11 de la noche un día. Además, hacía falta coordinación con temas de la bolsa, unos certificados que tenían que llegar, una cosa realmente compleja. Y al salir, recuerdo que fuimos a tomar algo a lo que había abierto cerca. Y básicamente sentí, bueno, al principio, nada, ¿vale? Básicamente es como si estás tan cansado, ¿no? Que realmente estás un poco zombie, ¿no? Y no sentí nada. Y luego, a los días siguientes, cuando ya lo comunicamos más oficialmente a todo el mundo y tal, sentí alivio, sobre todo, alivio por quitarme la enorme mochila de la espalda, ¿no? De la responsabilidad, ¿no? Gestionar siempre irremediablemente tiene un componente de soledad. Incluso cuando yo tenía buenos socios, compañeros y demás, y éramos una piña, ¿no? Pero aún así, siempre tienes esa parte de soledad. Y aquí me sentí, te diría, un poco menos solo, ¿no? Un poco menos responsable. Entonces fue alivio, la sensación fundamental, la verdad. Entonces, Vale. bueno, fue alivio. También había componente luego ya al involucrarte, pues bueno, la emoción de lo nuevo, ¿no? En el fondo, ¿no? La novedad, aprender y demás. Y eso es estimulante y es motivador. Sí. ¿Y luego estuviste cuánto tiempo ya? Estuve 3 años. 3 años 3 más. años. Que ya es bastante, pero vamos, sí, claramente las señales de que iba a cambiar empezaron a llegar antes, ¿vale? Ya hubo un momento en que empecé a hablar de buscar un sustituto, tardamos, yo tenía una persona adecuada, pero hicimos un proceso de selección con Headhunters, aunque al final se quedó la persona que yo pensaba que era adecuada, que es un gestor buenísimo que me sustituyó. Y hubo un año un poco final en que me crearon un puesto un poco a medida de director europeo de consultoría, ¿no? Para seguir involucrado, hacer una transición, pero claramente yo creo que esa fase había llegado a su fin, ¿no? Ya me faltaba esa motivación, ese empuje, ¿no? Yo siempre le he puesto pasión a las cosas que hago, ¿no? Y creo que cuando te cuesta hacer eso, si es a lo que estás acostumbrado, es difícil, ¿no? Es difícil continuar. Entonces, claramente vi que había llegado el momento de hacer un cambio. Entonces, bueno, fue complicado, ¿no? Porque también esa despedida has dedicado una buena parte de tu vida a un proyecto. En mi caso, al final ya fueron 9, 10 años, ¿no? Es bastante tiempo, ¿no? Entonces, es extraño porque yo creo que me recuerda un poco a lo que dicen de que hay gente que cuando se jubila, de repente no sabe qué hacer con su vida, ¿no? A ver, a mí nunca me ha pasado eso porque siempre he tenido infinitos intereses, ¿no? Pero creo que tu identidad es un poco lo que se ve amenazado o cambia, ¿no? Esa idea de quién eres, cómo te describes, ¿no? Hay un consejo muy bueno de Paul Graham que es siempre el de mantén tu identidad lo más pequeña posible, ¿no? La idea es, cuanto más te etiquetas, más te esclavizas, ¿no? Te atas a ti mismo. Y yo creo que lo he aprendido también a base de sufrir un poco o tener el miedo realmente a ese cambio de identidad, ¿no? A encontrarte otra vez en la necesidad de redefinirte. Luego yo creo que la posibilidad de redefinirte es fantástica, ¿no? La tienes que ver como una oportunidad, ¿no? Pero es verdad que te genera mucha inseguridad. Entonces, bueno, después de aquello, yo decidí que iba a atacar una de las frustraciones, que está relacionada con la que hemos comentado, que es la de regalar las ideas en las agencias, ¿no? Era algo que verdaderamente me mataba. Y lo que me planteé es, oye, ¿puedo conseguir que la gente me pague por mis ideas, por lo que les puedo aportar o por la estrategia? Y decidí empezar a intentar vender consultoría, que era algo que nunca había hecho, ¿no? Porque
agencia y consultora no es lo mismo, ¿vale? Y realmente tampoco había trabajado en una consultora, con lo que una vez más me encontraba inventándome algo, ¿vale? Cuando creamos la agencia no teníamos ni idea de cómo se venden los servicios de agencia. Y cuando salí de nuevo no tenía ni idea de cómo se venden los servicios de consultoría. Por suerte, lo que sí tenía ya era una cierta reputación. Había gente ahí fuera que confiaba en mí, ¿no? Que pensaba que podía ser una persona, pues no sé, honesta y posiblemente responsable. Y entonces, aquí sí que te diría que los contactos fueron esenciales, en cambio, porque el servicio a prestar era muy personal, ¿vale? No es lo mismo a alguien que confía en ti llegar para venderle unos paneles solares que vender un trabajo que vas a hacer tú, ¿no? Creo que ahí esa relación de confianza es mucho más importante. Entonces, la verdad es que no me costó mucho conseguir clientes. Lo que sí fue muy diferente es el tipo de cliente que me contrató, ¿no? Yo pensaba que me iba a o para mí lo ideal, aquí sí que pensé un poquito en el tipo de cliente y dije, vamos a ver, después de haber trabajado para muchas empresas grandes, ¿no? Y ver, o sea, ya que no nos escucha nadie, la pereza, ¿no? Pereza que me daba el tema de la política, ¿no? Entre los departamentos y demás, ¿no? La vida un poco centrada solo en la empresa y las relaciones con otros dentro de la empresa en lugar del mercado y los clientes, ¿no? Esto ocurre mucho. Entonces yo pensé, quiero trabajar para una empresa española, pero que no sea IBEX 35, que esté por debajo, que sí tenga la sede aquí para de verdad poder influir en el negocio, porque muchas multinacionales en España solo hacen marketing y ventas y solamente aplican una estrategia definida en otro sitio. Ahí creía que no tendría mucho que aportar. Y lo intenté, pero al final, ¿quién paga consultoría? Las empresas enormes. Entonces, acabé trabajando para empresas muy grandes, de nuevo ya IBEX 35, y fue muy rentable. Fue gratificante en el sentido de comprobar que sí podía conseguir que se pagara mi trabajo, mis ideas, lo que podía aportar en cuanto a estrategia, pero muy poco gratificante en cuanto a impacto en el mundo. En el fondo era, sí, esto para mí funciona, pero estas empresas son tan lentas, tan complejas, dan tantas vueltas, hay tantos departamentos a los que satisfacer, ¿no? Que al final acabas, en lugar de tener algo excelente en una dimensión, acabas teniendo una reversión a la media de lo aceptable para todo el mundo, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que sea muy complicado, ¿no? Transformar o cambiar cosas en una empresa grande. Entonces, aunque fue muy rentable, no fue demasiado satisfactorio, ¿vale? Esa fue un poco la experiencia. Vale, pues muy, muy interesante. Y de ahí, ¿cómo entiendo que de ahí ya surge Regalador? Bueno, no es que surgiera Regalador, lo que ocurrió es que parte del equipo, los que habían sido como mis compañeros de batallas y demás, nos habíamos dispersado, había gente haciendo diferentes cosas y pues no lo sé, en alguno de los cafés que quedamos a tomar o similar, surgió otra vez la idea de, oye, ¿y si volvemos a montar algo? ¿Vale? O sea, ya es como nos hemos aireado, nos hemos recuperado de la paliza tremenda que fue la agencia, y si volvemos a montar algo, pero diferente. Y a todos yo creo que nos brilló el ojo, ¿vale? Verdaderamente había ganas, había claras ganas. Entonces empezamos a hablar y al final decidimos que íbamos a quemar barcos. O sea, que la única forma de hacer esto no era pasarnos años buscando la idea, sino dejarlo todo, meternos en broma lo llamábamos un zulo, un cuartucho prestado en la oficina del hermano de uno de mis socios para decidir qué íbamos a hacer. Y es lo que hicimos. O sea, nos metimos ahí, pizarra en blanco, post-its y empezar a ver ideas. Y vimos, no sé, teníamos unos tacos de post-its, de 5 centímetros de altura de post-its, ¿no? De todo. Empezamos a analizar las ideas, dando vueltas, oye, qué es fácil, qué podemos hacer, qué no, qué es diferencial, no sé, mirándolas desde 800 ángulos diferentes. Y ahí destacó la idea de Regalador, que era, la idea era, vamos a ayudar a la gente a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona, ¿vale? La necesidad es, todos nos hemos encontrado en un punto en que no sabemos qué regalar, ¿vale? Ya sea a tu pareja porque ya no tienes nuevas ideas, o a un niño pequeño porque no tienes niños y no sabes qué les gusta entre los 4 y los 5 años, o al contrario, a alguien mayor, a alguien con diferentes hobbies. Y pensamos, oye, aquí a lo mejor podemos hacer algo interesante para de verdad categorizar los regalos de forma inteligente y hacerle la vida más fácil a la gente. Y esa idea nos pareció que tenía potencial. Pensamos que podía ser fácil, gran error, nada lo es. Y nos lanzamos, nos pusimos manos a la obra, de nuevo, sin tener ni idea de e-commerce, ¿vale? Pero por lo menos sí que cumplía un requisito que es, después de haber pasado tanto tiempo en servicios, yo siempre digo que buena parte del tiempo se te va en justificar y convencer, ¿no? Realmente tú tienes un expertise, pero necesitas justificar por qué estás haciendo las cosas y convencer al cliente de que puede ser una buena alternativa para él, ¿no?
Y eso es muy cansado. Es muy cansado porque hay casi tanto trabajo en la parte de justificar y convencer como la de verdaderamente trabajar, hacer el trabajo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a sacar algo para que tenga una etiqueta de precio online, o lo compras o no en ese momento, pero no me llamas y tengo que ir con un PowerPoint a convencerte, ¿no? Entonces, bueno, cumplía ese requisito y nos pusimos a trabajar, de nuevo, aprendiendo a base de ensayo-error. O sea, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a ir aprendiendo y vamos a ver qué tal. Vale. Ahí, claro, regalador, dices, joder, regalos. Anda Sí. que no hay regalos, ¿no? ¿Por cuáles empezasteis? ¿Cómo seleccionasteis los productos? ¿Cómo dijisteis, no, estos vamos a meter primero estos y luego ya veremos? Vale, sí, la verdad es que es muy complicado y yo te diría que es una de las grandísimas dificultades del proyecto, ¿no? Y que yo creo que estratégicamente no llegamos a definir bien. Y es que el regalo, más que un tipo de producto, una categoría, realmente es una ocasión, ¿vale? Y es una ocasión que tú puedes cubrir con todo tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una tensión que es difícil de resolver, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue pensar en la categorización, ¿vale? Vamos a combinar, vamos a tener regalos para hombres, mujeres, niños, adolescentes, por aficiones, ¿vale? O por características, para sibaritas, para tal, ¿no? Entonces, realmente vamos a pensar un poco en nuestros círculos sociales, qué tipo de perfilado podemos hacer y cómo diferentes variables se pueden combinar, ¿vale? Algo muy interesante de Regalador era eso, ¿no? Poder combinar regalos para niños de 8 a 10 años creativos, ¿vale? O deportistas o tal, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en esas categorías y a partir de esas categorías, uno de mis socios, Pedro, que sigue liderando Regalador a día de hoy, se dedicó a buscar, ¿vale? A buscar. Entonces hizo un trabajo muy bueno porque verdaderamente encontró cosas muy originales y muy diferentes. Y curiosamente esa originalidad fue lo que comentaba antes de qué muro caía antes, ¿vale? Pues el muro de la originalidad claramente era el que caía antes en regalos. Y de nuevo, el mercado nos fue llevando hacia regalos originales para cada una de estas categorías. De hecho, durante buena parte de los primeros años de Regalador, la clave del tráfico y de las ventas fue el SEO, ¿vale? Teníamos un socio minoritario, ¿no? Con el que ya había trabajado también antes en la agencia, se llama Aquiles Adi, que era un crack del SEO, y planteó una estrategia muy buena y realmente lo que nos alimentó fue las búsquedas de regalos originales para hombres, regalos originales para mujeres. Ese tipo de cosas fueron lo que hicieron despegar el negocio. Vale. Pues muy interesante. Y de ahí, bueno, no sé si también tocasteis otros canales tipo publicidad en Facebook, en AdWords, o simplemente fue SEO. A ver, SEO fue la clave. Si tocamos estos otros canales, ¿vale? Yo lo llamo la carrera de ratas, ¿vale? O sea, el tema de AdWords y demás, o sea, hay un laberinto, ¿no? Entonces hay una persona que es la que pone el laberinto y un montón de ratas corriendo dentro, ¿no? Compitiendo entre ellas. ¿Y quién gana? Solamente el dueño del laberinto, que es Google en este caso, ¿no? Yo lo veo así. Realmente es terrible. Es un juego de suma cero en el que, además, todos los mensajes se homogeneizan, ¿no? A lo mejor tú comunicarías de una forma y tu competidor de otra, pero no, te voy a dar una cajita con 43 caracteres aquí, 80 caracteres aquí, estas 3 líneas, y vas a competir con todos como si tu producto fuera el mismo, aunque tal vez no lo sea, ¿no? Entonces, es realmente terrible. Se te va el margen. Claro, una de las dificultades de Regalador también, y sobre todo en la época en la que vendíamos regalos de terceros, porque luego en estos últimos años ha habido una evolución interesante hacia producto propio y producto personalizado, es que el margen o el pedido medio era relativamente bajo. Entonces, esto en e-commerce, en el que los costes unitarios al final de un envío son muy parecidos, ¿vale? Yo te puedo vender una cámara de 2.000 euros o un talonario para parejas, por ejemplo, que era un bestseller, de 9 euros, ¿no? Y los costes fijos del envío son los mismos. Entonces, porcentualmente, el margen que se te come un envío de e-commerce en productos de valor unitario pequeño es muy alto, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil de nuevo de gestionar, ¿no? O sea, si combinas esto con la estacionalidad, en Regalador había años en los que el 47% de las ventas llegaba a ser en diciembre, en un mes, ¿no? Pues la gestión de esa tesorería, esos flujos, esos gastos es muy compleja, ¿vale? Entonces, bueno, ahí AdWords, robándote una parte del margen de cada pedido en competencia con otros que a lo mejor pueden estar compitiendo con diferentes criterios, es durísimo, ¿no? Para que te hagas una idea, en regalos originales, en las épocas de más volumen, aparecía de repente Nespresso compitiendo contigo, Custo Barcelona, Tous. Entonces, claro, para la persona de marketing de Tous, la agencia de medios con la que trabaja le ha dicho que se gaste 100.000 en AdWords y se gasta 100.000 en AdWords. Sí. Y da igual, ¿no? Y da igual el precio unitario, para ti en cambio se te va la vida, ¿no? Entonces,
es durísimo. Menos mal, yo diría, menos mal que tuvimos muy buen SEO, porque si no, no habríamos podido arrancar realmente, ¿no? Y progresar. Vale, y ya la última y entramos ya en la ONG. Nada, nada. A nivel logístico, ¿cómo se gestiona tal cantidad de producto? Porque yo me imagino una bestialidad de producto, ¿o no? ¿O teníais poco stock y A luego ver, pedíais a fábrica? ¿Cómo se manejaba eso? la logística es muy complicada, ¿vale? Yo te diría que es una de las cosas que mejor hicimos en aquella época de Regalador, ¿vale? O sea, en la época actual, lo que tiene Regalador es productos buenísimos, ¿vale? Productos únicos, creados, originales, personalizados, ¿vale? Ahí Pedro Sagüés y Rafael Uguina, que son mis socios que siguen al frente, lo están haciendo fenomenal y realmente el producto es muy diferencial. Pero en aquella época vendíamos productos de terceros, entonces teníamos una gama amplia, a ver, relativamente amplia, a lo mejor había 900, 1000 productos que ya son, y como arrastramos el manta de obsesión por el servicio, que creo que es algo importantísimo en Regalo, sí que teníamos stock de todo. Entonces, montamos una logística, creo que muy bien hecha, muy compleja y, a ver, no costosa porque optimizamos todos los costes, pero vamos, llevó horas de trabajo tremendas para optimizar todo. Entonces, aprendimos de almacén, aprendimos de picking y packing, aprendimos de envío, ¿vale? La última milla, o sea, el envío, lo curioso es que lo que más influía en la satisfacción del cliente era una parte que no podíamos controlar, que era el transportista, ¿no? El transportista al final a veces estaba saturado, entregaba bien, entregaba mal. Cogíamos transportes caros, ofrecimos, o sea, realmente hicimos un trabajo brutal para optimizar el transporte e intentar que la satisfacción fuera máxima, ¿no? Recomendando el mejor, seleccionando por código postal el que funciona bien, en función del volumen, en función de tal, los costes también se te pueden ir, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo. Claramente exige tecnología. Lo bueno es que nosotros siempre hemos tenido nuestra propia tecnología, nuestros propios desarrolladores, entonces podíamos hacer las cosas a medida, pero sí, o sea, crítico, complicado y de nuevo otro máster. Nos hicimos un máster en, ya te digo, o sea, picking, packing, abastecimiento, pedido medio, volumen medio del pedido de compra, tiempo de reabastecimiento. Siempre tienes el riesgo, el problema de... o sea, yo en servicios hablaba de crisis de venta o crisis de ejecución, ¿no? O no estás vendiendo o lo has vendido y lo tienes que ejecutar, ¿no? Y los dos sufres. Pues aquí puede que te quedes sin stock, de repente, ¿no? Entonces tienes a la gente y no tienes el producto, o puede que te pases y te comas un stock grande que luego cueste mucho sacar porque de una temporada a otra a lo mejor el producto ha cambiado, deja de venderse. Entonces, bueno, un tema realmente muy complicado, a la vez apasionante, ¿eh? O sea, el tema este del stock y la gestión de volúmenes es bonito. Tiene un ángulo, si tienes una mentalidad un poquito ingenieril, es muy interesante. Sí. ¿Y a nivel de financiación, en Regalador os hizo falta o no? ¿O pusiste Sí. recursos propios? A ver, Regalador, empezamos con recursos propios, pero sobre todo el tema este de la estacionalidad era tremendo. Entonces, claramente hacía falta, o sea, es un negocio que requiere capital y requiere financiación de circulante, sin duda. Entonces, hicimos una pequeña ampliación. Por primera vez tuvimos inversores externos. Aquí tuvimos a Caviedes y Bankinter, y la verdad es que fenomenal con ellos, fueron muy buenos inversores. Y luego siempre necesitamos ya financiación bancaria, líneas de crédito, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te pasas 10 meses con unos costes fijos que no puedes evitar, ingresando muy poquito, para de repente ingresarlo todo a final de año. Entonces, eso tienes que financiarlo, tienes que de alguna forma aplanar esa curva para, pues eso, para poder gestionar la tesorería. Entonces, es una complejidad adicional que bueno, pues o sea, ha requerido también tiempo y gestión. Y además, bueno, está la frase esta de que un banco, ¿no? Te dan paraguas cuando no llueve y cuando llueve te lo quita, ¿no? Pues es verdad que ocurre eso, ¿no? Cuando verdaderamente necesitas la financiación, nadie te quiere financiar. Cuando la necesitas, todo el mundo te la está ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo. O sea, también ha habido que aprender bastante ahí. Vale. ¿Y esa etapa cómo finaliza? ¿O ya te surge la chispa de la ONG? ¿O cómo fue esa parte de cuándo empiezas a pensar en lo siguiente? Vale, sí, a ver, realmente yo empecé a pensar, a ver, siempre he hecho bastante autorreflexión, ¿no? Digamos, autoexamen. Y siempre me he fijado también en mi motivación, ¿no? La verdad es que he ido aprendiendo, ¿no? Antes me tomaba mucho más en serio la emoción del momento, estoy motivado, no estoy motivado. Ahora lo considero bastante irrelevante, ¿vale? Creo que las emociones oscilan, son pasajeras y doy mucho más peso a la satisfacción vital, ¿no? Un poco a cómo ves el conjunto de tu vida pausadamente, ¿no? No si un día estás más motivado o menos, porque hay un tío que se llama Jocko Willink, un Navy SEAL, que dice que la motivación puede depender de si tienes hambre, ¿no? Es verdad, es que a lo mejor has dormido bien, mal, tonterías, ¿no? Entonces, creo que no hay que tomarse muy en serio tu emoción del momento. Pero por darle un poco así como de pinceladas para que se vea,
yo hablaba mucho en público, por ejemplo, ¿no? Di clases en el Instituto de Empresa, este tipo de cosas, y siempre me decían que comunicaba bien, ¿no? Y se acercaba alguien después a decirme que le había encantado y este tipo de cosas. Pero al final yo no podía evitar pensar, bueno, pero esto que he estado contando me importa realmente. O sea, estoy dedicando aquí una cierta capacidad que parece que tengo a algo que, oye, es que no termino de querérmelo, ¿no? Estas empresas que estoy creando con mis socios y demás generan empleo y eso está fenomenal y da una gran satisfacción a la gente que ha pasado por ahí, pero ¿esto es lo mejor que puedo hacer? ¿Esto es realmente lo que... Sí, es lo mejor que puedo hacer? Siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Y sabía que no. En el fondo yo sabía que no era lo mejor, pero tampoco estaba haciendo nada por resolverlo. Y el inicio del cambio vino de un podcast en el que al final, al principio estuve años sin encontrarlo, al final lo he encontrado y es lo típico que cuando lo vuelves a oír no es como lo recordabas exactamente, ¿no? Pero fue el detonante, ¿no? Básicamente alguien decía que la pregunta ¿qué quieres hacer? Que es una que yo me había hecho mucho, ¿no? Lo típico de Steve Jobs, de follow your passion, ¿no? Y demás, ¿no? Sí. En el fondo es una muy mala pregunta, ¿vale? O sea, la idea de sigue tu pasión, en mi opinión, ha hecho mucho daño, ¿vale? Porque mucha gente no sabe cuál es su pasión o no tiene una pasión. Es que no hay ninguna regla universal que diga que tú, Alfonso, tienes que tener una pasión y hasta que no la encuentres nunca serás feliz, ¿no? ¿No? Y es que a lo mejor te gustan diferentes cosas, las combinas y en conjunto estás a gusto en tu vida sin que algo sea una enorme pasión. Puede ocurrir. De hecho, creo que eso es absolutamente frecuente, ¿no? Y yo había dedicado mucho tiempo a pensar en ello, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y lo que vi en este podcast fue lo que lo desbloqueó y fue decir que la pregunta ¿qué quieres hacer? Es mala porque no deja de ser mirarte al ombligo y es mucho mejor la pregunta ¿qué puedes aportar? ¿Cómo puedo ayudar? Pero esto lo puedes aplicar en cualquier caso, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser algo filantrópico, puede ser en tu empresa, en el trabajo, es, oye, yo aquí, ¿qué puedo aportar? Y a lo mejor es, yo gestiono bien, yo es que escribo bien, yo tal, ¿no? Pero hay un momento en que dejas de mirarte a ti mismo, el ego, la identidad, tal, ¿vale? Casi me da pereza solo de decirlo, pero todos caemos en ello, y de repente miras hacia afuera, al mundo, oye, estamos aquí en la vida, ¿no? Hemos caído aquí y tenemos un papel que jugar. ¿Cómo puedo hacer un papel? ¿En qué lo puedo hacer? Y de repente eso, para mí resultó, primero, me dio paz, ¿vale? Porque ves mundo, ves oportunidades y a la vez se quedó macerando por dentro, ¿no? Y vamos, claramente me plantó una semilla, ¿no? Un poco así como de la peli Origen, ¿no? Clac, ahí en mi mente que ya nunca pude evitar, ¿no? Entonces, la idea era, en el podcast decían cómo puedo ayudar, ¿no? Y yo lo transformé a qué puedo aportar, ¿no? Y realmente, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar? Entonces, eso se quedó ahí cobrando fuerza y a la vez la empresa regalador llegó a un momento en que el crecimiento hizo una S, ¿no? Creció muy fuerte al principio y luego empezó a estabilizarse. Y parecía que no encontrábamos una vía para volver a subirlo hacia arriba, que era lo que hacía falta ya un poco con las expectativas que teníamos puestas en el proyecto, ¿no? Pues 4 socios juntos trabajando allí, más inversores. Y llegó un momento en que empecé a ver claro que había que tomar decisiones y cambiar, ¿no? Entonces tuvimos muchísimas discusiones internas. Yo verdaderamente estaba agotado ya respecto a la gestión del negocio. Llevábamos, en este punto, esto fue finales de 2017, pues a lo mejor llevamos ya 6 años de batalla. Y al final, después de todas estas discusiones, llegamos a la conclusión de que íbamos a 2 de nosotros salirnos y 2 seguir y transformar un poco el negocio en esa línea que hemos comentado del producto propio, personalizado y demás. O sea, hicieron un trabajo, Pedro y Rafa, tremendo. Entonces, digamos que vi la oportunidad de, oye, si esto encaja y no hace falta, o sea, alguien quiere tomar las riendas, ¿no? Alguien quiere coger la mochila de responsabilidad, ¿vale? A lo mejor es la oportunidad de poder pensar seriamente esta idea de qué puedo aportar, ¿no? Y no solo eso, sino por una vez en la vida, en lugar de tirarme a la piscina sin pensar, que si te fijas en el pasado es lo que habíamos hecho, ¿vale? Vamos a montar una empresa de internet, vamos, de cabeza. ¿Quemamos barcos y nos metemos con una pizarra? Venga, así, ¿vale? Esa había sido toda la reflexión. Aquí dije, oye, vamos a ver, ¿qué pasaría si en lugar de lanzarme a la piscina por una vez me planteara seriamente qué voy a hacer los 10 o 20 siguientes años de mi vida? Entonces, las piezas se encajaron, ¿vale? Conseguimos transformar la empresa, que Pedro tomara las riendas y yo poder hacer este cambio, ¿no? Y poder irme a casa a pensar, ¿vale? Que ya te digo, era algo inaudito, algo que me sacó totalmente fuera de la zona de confort. O sea, bueno, en toda esta historia todo me ha sacado fuera de la zona de confort una y otra vez, ¿vale? O sea, si hay algo bueno creo que es que he aprendido a vivir con la incertidumbre, ¿no? Es algo, cuando me preguntan quién debería emprender o no, es, o sea, si llevas fatal la incertidumbre, a lo mejor emprender no es para ti porque es la incertidumbre al cubo, ¿no?
Entonces, bueno, me fui a casa a intentar responder a esa pregunta, ¿vale? ¿Qué puedo aportar? Tal cual. Y, o sea, curiosamente, cuando dije que quería hacer esto, lo que encontré de los inversores fue casi emoción, ¿no? Uy, casi qué emocionante, cuéntame más, ¿vale? Es curioso. Claramente hay gente, la gente yo creo que termina antes o después planteándose esto, ¿no? Sobre todo si has tenido suerte, ¿no? Y te ha ido bien, hay un momento en que te planteas, oye, realmente qué puedo aportar, ¿no? O puedo hacer algo por los demás, los americanos, el mundo anglosajón está mucho la idea de giving back, ¿no? Devolver a la sociedad, ¿no? Que es un reconocimiento de que la idea de que un hombre hecho a sí mismo no existe, ¿no? Realmente sí. Todo lo que hacemos es verdad que exige esfuerzo, pero te has apoyado en tropecientos escalones que si no hubieran estado ahí no habrías podido hacerlo, ¿no? Y yo empecé a hacerme muy consciente de esto. Empecé por hacer un mind map lo primero, ¿no? O sea, un mapa de Pablo Melchor en el medio, ¿qué sé hacer? ¿Vale? Vamos a empezar desde ahí, desde las bases, ¿no? O sea, ¿qué narices sé hacer yo? ¿Dónde podría aportar? Empecé a buscar qué hace Bill Gates, qué hace gente un poco a la que yo respeto, ¿no? Que podría enfocar la idea de aportar algo al mundo, pero con una visión un poco de emprendedor, tecnológica, empresarial, resultados, cifras, ¿no? Y en una de estas búsquedas encontré un post de un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz y empecé a leer y lo que empezó por un post se acabó en convirtiéndonos en 40 horas de lectura tal vez o 80 horas de lectura y lo que descubrí realmente en inglés dicen it blew my mind, ¿no? Claramente no sé, trastocó mi forma de ver el mundo, ¿no? Porque encontré un mundo en el que gente increíblemente competente e inteligente, en lugar de utilizar sus recursos para pegar un pelotazo, ¿no? O incluso, imagínate, ¿no? Tienes un Steve Jobs que dice hacer una muesca en el universo, ¿no? Pero a base de al final de un producto, ¿no? De un iPhone, ¿no? No, aquí esta gente se planteaba, oye, ¿cómo puedo tener el máximo impacto positivo en el mundo? Ayudar lo máximo posible a la gente con mis capacidades, ¿no? Y cómo podemos coordinarnos para hacerlo mejor juntos. ¿Y cómo hacemos esto? Basado no en intuiciones ni ideologías, sino basado en evidencia, ¿no? Casi la aplicación del método científico a ayudar a los demás. Y me pareció la bomba, ¿vale? Me pareció increíble. O sea, esta idea de gente con capacidad dedicada a averiguar cómo ayudar mejor a los demás. Me pareció increíble. Entonces me contuve al principio porque dije, vamos a ver, oye, no me voy a meter de cabeza en esto porque he dicho que es lo que no iba a hacer, ¿vale? Aún así ya llevaba las 40 horas de lectura. Pero bueno, dije, venga, vamos a ver qué más hay. Y hablé con mucha gente. Hablé con gente de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, gente de ONGs de las que fomentan el emprendimiento social, gente de refugiados, ¿vale? De todo. Y claramente, o sea, primero, no encontré nada mejor. Y segundo, toda esta gente, cuando les hablaba de esto que había descubierto yo del altruismo eficaz, me decían, no sabes la falta que hace este tipo de cosas, ¿vale? O sea, actuar en base a evidencia, en base a datos, maximizar el impacto, ¿no? No solo hacer auditoría financiera, sino verdaderamente comprobar que conseguimos cosas. Y al final, pues nada, claramente, o sea, todas las señales apuntaron a que claramente en este mundo es en el que yo iba a poder encontrar lo que buscaba. Vale. Y vamos, una intención y unos valores que al final no sé si es fácil o difícil llegar a eso. Yo entiendo que es difícil a lo largo de una trayectoria, ¿no? Darte cuenta que en un momento dado tienes que parar y ponerte a pensar no solamente en ti, sino hacia afuera, ¿no? Creo que es algo muy valioso, pero ya ponerlo en marcha es lo que un poco, ¿no? Lo que acaba frenando a toda la gente, ¿no? Que tiene muy, muy buenas ideas, muchas ideas. Con los negocios, quiero lanzar un negocio, pero se quedan quietos, ¿no? Sí. En tu caso, diste el paso, ¿no? ¿Cómo fue dar el paso? Porque una cosa es tenerlo en la mente y otra cosa, lo que decimos, ¿no? Sacarlo fuera y hacerlo. ¿Cómo fue? Sí. A ver, es curioso. Yo creo que esto es lo de siempre, ¿no? Tendemos a pensar que hemos tomado una decisión nosotros, pero realmente las circunstancias, ¿no? Nos están llevando, ¿no? Una y otra vez. Y claro, yo me encontré aquí con... a ver, se me olvida hasta la edad que tengo, o sea, es increíble, ¿vale? O sea, pero bueno, me encontré con 40 y pico años, totalmente entrenado a emprender, ¿vale? O sea, es como que mi sesgo, o sea, si me dejas solo, lo que hago es hacer algo, ¿vale? Si me dejas solo, lo que hago no es pararme, ¿no? O sea, mi modo por defecto es la acción, es hacer cosas. Y hay la gente que nunca ha emprendido, creo que cuanto más tardes en emprender, más miedo le coges, ¿no? Más difícil parece, ¿no? Cuando ya lo has hecho, le has perdido el miedo. Entonces, realmente, la idea de embarcarme en algo nuevo y difícil me resultaba totalmente natural. Es que en el fondo, otra forma cuando me has preguntado al principio que quién soy y qué hago, ¿no? Pues yo lo que hago es embarcarme en cosas difíciles, ¿vale? Es que eso es lo que hago. Entonces, ya me resulta natural, no me plantea
grandes dudas. Y aquí verdaderamente lo vi clarísimo, ¿vale? Y además, por una vez en la vida, claro, ya la motivación no fue solo esta personal de qué quiero hacer tal y cual, ¿no? Sino que leí varias cosas que me pegaron de una forma irremediable, ¿no? Entonces, si quieres te cuento una, ¿vale? Hay una que he hablado mucho de ella porque es tremenda, es la metáfora del estanque de Peter Singer, un filósofo australiano. Él dice, mira, vas andando al trabajo, esto es muy americano, llevas tu traje de Gucci de 1.000 euros y unos zapatos de otros, perdón, $1.000, zapatos de $2.000, y pasas todos los días por al lado de un estanque poco profundo. Y un día ves que hay un niño chapoteando y te llama la atención, ¿no? Porque ¿qué hace en el estanque, no? Si ahí no se baña nadie. Y miras alrededor a ver quién hay cuidándole y resulta que no hay nadie. Entonces, en ese momento ves clarísimo que o te metes a salvarlo o ese niño va a morir. Y Peter Singer pregunta a sus alumnos cuántos de ellos se meterían en el estanque, destrozarían el traje por salvar al niño. Y todo el mundo levanta la mano. ¿Vale? Entonces dice, vale, perfecto, me estáis diciendo que si hay una vida humana en juego y vosotros sin un coste brutal para vosotros, ¿vale? Porque al final no deja de ser un traje y unos zapatos, ¿vale? Puedes salvar esa vida, debes hacerlo, ¿no? Tienes la obligación moral de hacerlo, sí. Sí, todo el mundo, sí. Vale, perfecto. Vale, y si en lugar de estar en el estanque está en la urbanización de enfrente, esa distancia ya, ¿tienes la obligación o no la tienes? Y si sabes que está ocurriendo, pero está a 100 kilómetros y a 200, o sea, al final, cuando vas haciendo este ejercicio, te das cuenta de que si sabes que la gente se está muriendo en donde sea, ¿vale? En República Democrática del Congo, la distancia es irrelevante, ¿vale? Tú lo sabes, ¿vale? Si tú lo sabes y tienes la oportunidad de evitarlo, ¿qué haces? ¿Pasas al siguiente tweet y te olvidas? Yo ya no pude olvidarme, ¿vale? A mí realmente, al pensar de esta forma, me di cuenta de, primero, bueno, lo combino con otra cosa, ¿vale? Y voy a volver a ello. Giving What We Can, una organización de las del ámbito del altruismo eficaz, tenía una calculadora que te dice cómo de rico eres, que ahora la tenemos en ayuda efectiva, ¿vale? Entonces, metes tus datos y te dice en qué porcentaje del mundo, del ranking, en qué top X estás, ¿no? Y resulta que si vives en España y cobras 19.000 euros netos al año, estás en el top 5% del mundo de ingresos, ¿vale? Entonces, ¿sabes que siempre pensamos que los ricos son los que ganan más que nosotros? Pero en el mundo, nosotros somos los ricos, ¿vale? O sea, si alguien tiene la posibilidad de ayudar a otros, somos nosotros, ¿vale? Entonces, me di cuenta de, oye, vamos a ver, o sea, por un lado, sé que está muriendo gente de cosas que podemos evitar en otros sitios. Por otro lado, me ha quedado clarinete, ¿vale? Me ha quedado clarísimo que es que, no, es que los ricos somos nosotros. Entonces, ahí pensé, mira, lo primero, claramente puedo hacer más de lo que estoy haciendo. O sea, yo me sentí un poquito avergonzado, ¿no? Como, es verdad que estas cosas, lo de siempre, ¿no? Vivimos en un mundo, vamos a piñón fijo, ¿no? Y es muy difícil sacarnos de esas vías para pensar, ¿no? Pero yo había salido de la vía, ¿no? Había parado y lo vi, ¿vale? O sea, claramente puedo hacer más. O sea, luego pues es que tengo que hacer más. O sea, no puedo ignorarlo. Y un paso más, es que quiero hacer más. O sea, verdaderamente, joder, es que estoy aquí, o sea, me ha ido bien, tengo la capacidad de hacer estas cosas, estoy entrenado para hacer cosas difíciles e inciertas. Digo, si miro hacia atrás a ver si hay cola de gente para meterse en este percal que no sea yo, no veo a nadie porque la gente está ocupada en otras cosas. Digo, oye, pues que voy a tener que hacerlo yo. Entonces, esa combinación fue la que me hizo ver clarísimo, ¿no? Que es que tenía que hacer esto y quería hacer esto, ¿no? O sea, es como que, oye, soy la persona en el momento adecuado para meterme en este fregado difícil, ¿vale? Que va a consistir en decir a la gente que puede salvar vidas, ¿vale? Que son ricos y que tenemos formas buenas de hacerlas basadas en evidencia, porque está este movimiento de gente que se ha dedicado a ponernos lo fácil, ¿no? A decirnos cómo podemos verdaderamente tener impacto en el mundo con nuestros recursos. Entonces, lo vi clarísimo. Vale, pues cuéntanos qué es ayuda efectiva y para las personas que nos están escuchando que digan, joder, me resuena todo lo que está contando Pablo, me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito qué es y cómo trabajáis. Perfecto. Voy a ampliar un momento y vuelvo a esto, ¿vale? En el mundo del altruismo eficaz, ¿vale? Lo que se intenta es responder a una pregunta que es ¿cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos? ¿Vale? Que yo digo que se me ocurren pocas preguntas mejores a las que dedicarle horas, ¿vale? Es no hacer algo bueno, ¿vale? Porque algo bueno sí, cualquiera puede hacer algo bueno, pero el máximo bien posible y con los recursos que tenemos. Hay que ser realistas, ¿vale? Y esto es muy importante y es lo que la gente casi nunca piensa, ¿no? Si tú decides donar a una ONG, dedicar un tiempo a algo, a lo que sea, ¿no? En el trabajo somos muy conscientes de que hay un coste de oportunidad. Si me dedico a grabar podcast, ya no voy a poder a lo mejor dedicar tanto tiempo a la newsletter, por ejemplo, ¿no? Hay un trade-off, hay un intercambio. Pero al ayudar pensamos, bueno, hacemos algo bueno y ya está, ¿no? Total, es hacer algo bueno. Enorme error, ¿vale? Porque
tus balas para ayudar a otros, ya sea lo que vas a donar o el tiempo que vas a dedicar, son limitadas. Y si eliges a voleo, lo más probable es que no estés eligiendo la opción que más ayuda. Es que es casi seguro que no va a ser así, ¿no? Entonces, en el altruismo eficaz se ha dedicado muchísimo tiempo a investigar cuáles son esas formas de ayudar que son mejores, que ayudan más, ¿no? Dentro de este ámbito, ¿qué es lo que hace ayuda efectiva, ¿vale? Una cosa muy concreta es, recibimos donaciones, ¿vale? En España, de gente como nosotros, y lo que hacemos es destinarlas no para ayuda efectiva, sino para financiar los proyectos que con esa misma cantidad de dinero o salvan más vidas o ayudan más a más personas, ayudan de forma más significativa. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos proyectos? Pues porque no estamos solos. En este ámbito del altruismo eficaz tenemos un partner, por ejemplo, que se llama GiveWell, que lleva más de 10 años y dedican decenas de miles de horas de investigación a machacar los datos, ¿vale? Oye, vamos a ver, ¿de qué muere la gente? ¿Vale? ¿Dónde puedo evitar más muertes? ¿Vale? Solo esta forma de pensar ya es increíble, ¿vale? Y es muy contraintuitiva porque en general nosotros tendemos a pensar que si yo te pregunto qué enfermedades te importan más, pues casi todos respondemos la que nos ha tocado de cerca, ¿vale? Es así de aleatorio. Pero yo siempre lo pienso, ¿no? Mi padre, por ejemplo, murió por melanoma, ¿vale? Entonces, joder, el melanoma me pareció una mierda de enfermedad, ¿no? Y quiero ayudar a acabar con el melanoma. Pero si mi padre hubiera muerto de otra enfermedad, cualquiera, sería la que me habría importado, ¿no? Entonces, parece bastante aleatorio. Y realmente, cuando lo piensas bien, lo que me importa no es la enfermedad, lo que me importa es que mi padre ha muerto y ha sufrido, ¿vale? Eso es lo que me importa. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero evitar esa enfermedad a partir de ahora o lo que quiero es evitar el sufrimiento? Realmente creo que si nos paramos a pensar, ¿vale? Más de un segundo, lo que buscamos en general es evitar el sufrimiento. ¿Y qué provoca ese sufrimiento? Da lo mismo. Entonces, si yo puedo evitar más sufrimiento en la enfermedad X que en la enfermedad Y, mucho mejor ir a la enfermedad X, porque con el mismo dinero ayudo a más personas, evito más sufrimiento, ¿no? Esta forma de pensar, ya te digo, que es, creo que una vez que la oyes parece clara, ¿no? Pero realmente le dedicamos cero tiempo, es la que subyace lo que hacemos en ayuda efectiva, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, con la investigación de GiveWell, sabemos cuáles son los proyectos en los que con una misma cantidad de dinero salvamos más vidas o transformamos más la vida de la gente, ¿vale? Que, por darle un poco de realidad, ¿vale? ¿Cuáles son hoy en día esos proyectos? Malaria, ¿vale? Malaria, transmitida por un mosquito, una enfermedad muy tonta. A ver, muy tonta, es un parásito que cambia de formas, tal, es bastante complejo, pero que hemos erradicado en los países ricos. No nos preocupa cero la malaria. Y sabemos tratarla y sabemos evitarla. Pero por falta de recursos mueren todos los años todavía cientos de miles de niños. ¿Vale? Esto, cientos de miles, las cifras grandes siempre digo que es que no estamos preparados para interpretarlas, ¿no? Esto es un niño cada 70 segundos. Niño de menos de 5 años. ¿Vale? Eso es un dramón. O sea, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Pues bueno, malaria. La podemos evitar o sea, la forma de prevenirla es mosquitera tratada con insecticida, 5 euros, entregada, supervisado, verificado que está allí, o lo que llaman quimioprevención estacional, que es en zonas donde la malaria afecta solo una época del año, llegas y tratas a todos los niños, ¿vale? Y el coste es de menos de 7 euros por niño. Suplementación de vitamina A, ¿vale? O sea, aquí en España es que no existe la deficiencia de vitamina A, pero hay sitios en que hay tal carencia nutricional que cada año entre 250.000 y 500.000 niños pierden la vista, se quedan ciegos por tal sequedad de ojo debido a que les falta un nutriente que cuesta 2 euros al año administrarlo, ¿vale? Bueno, y como esa, otra serie de enfermedades o problemas que podemos evitar con un coste bajísimo y que salvan vidas, ¿vale? Porque sabemos perfectamente que de X casos de malaria hay un número determinado que acaban siendo mortales. Entonces podemos calcular perfectamente con cuántas mosquiteras al final conseguimos salvar una vida, ¿vale? Y lo que averiguamos es que donando entre unos miles de euros, ¿vale? Digamos, a decir, redondeando 5.000 euros, salvas una vida, ¿vale? Entonces, ¿cuánto podrías donar a lo largo de tu vida, ¿vale? Nadie se plantea esto, ¿vale? Pero lo cierto es que si donas regularmente a lo largo de tu vida, es que a lo mejor has salvado 10 vidas, ¿vale? Antes de jubilarte. O sea, imaginaos que entras en un edificio en llamas y salvas a un niño, ¿no? Sería como el evento de tu vida. Pues realmente, solamente donando bien a cosas efectivas, lo puedes conseguir. Y lo que hacemos en ayuda efectiva es poner esto al alcance. O sea, es que lo que llamamos en el mundo de emprender y tal, reducir la fricción, ¿no? En las aplicaciones y demás, es, mira, lo tienes a huevo. Realmente está la investigación, esta es la mejor investigación que hay. Transparencia total, aquí tienes todos los datos, te explicamos el impacto. Si quieres, con un esfuerzo mínimo para ti, puedes empezar a donar regularmente y acabarás salvando vidas. Vale, vale. Y esos proyectos que seleccionáis entiendo que son de otras ONGs. O sea, digamos que vosotros estáis en una capa superior, por decirlo, por explicarlo, vamos, no Sí. digo superior, me refiero en el sentido de que vais viendo los diferentes proyectos en base a esos estudios
de esa otra organización y con eso elegís cuáles son los proyectos en los que el dinero que tenéis va a esas organizaciones. Exacto, exacto. Casi todo el mundo cuando piensa en montar algo por el bien de la humanidad, ¿vale? Una ONG, una fundación, casi todo el mundo piensa en remangarse y me voy a poner a ayudar. Pero si te paras a pensarlo, vamos a ver, malaria, ¿vale? Algo realmente complicado. Una logística para comprar mosquiteras a bajo coste, distribuirlas y demás. ¿Qué tiene sentido? Que yo me vaya ahora a un pequeño pueblo, no sé dónde, a comprar unas mosquiteras que voy a pagar 10 veces más que el que las compra a escala. No sé nada de logística. Voy a tener que enviarlas, contratar un transporte que no sé cómo va, ¿vale? Que me timen, que me roben la mitad, llegar, no voy a formar a la gente con lo que resulta que no las van a usar, ¿vale? O tiene sentido que busque al especialista que lo hace mejor que nadie y le financie, ¿vale? Para nosotros, clarísimamente. O sea, lo que tiene sentido aquí, de nuevo, no estoy repitiendo mis errores un poco del pasado, ¿no? De reinventar la rueda. No, vamos a ver, sabemos que hay gente que hace cosas increíblemente bien con las operaciones perfectas a escala y sabemos que les falta dinero, o sea, sabemos que podrían ayudar a mucha más gente. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo a hacer algo en lo que no soy bueno cuando realmente puedo hacer el trabajo que me gusta y que sé hacer aquí en España y simplemente destinando una parte, un porcentaje de esos ingresos, salvar vidas dándoselo al especialista que es quien mejor lo hace, ¿no? Entonces, nuestra filosofía realmente es esta, es ¿dónde podemos aportar, ¿vale? Yo podría haberme dedicado a montar una ONG, ya te digo, y contarte ahora una historia de lo que estoy haciendo en un pueblo no sé dónde. Y a lo mejor hasta la historia sería más cautivadora, ¿no? Porque nos gustan las historias, ¿no? Los cuentos. Pero la realidad es que creo que la forma en la que yo puedo maximizar mi impacto, que es algo que me he planteado muchas veces, es contar, darle información a la gente, ¿no? Explicar que, oye, están estas organizaciones ahí fuera, lo hacen perfecto, solo con dinero tenemos muchísimo más impacto en cualquier cosa que hagamos, ¿vale? Hagámoslo, donemos, ¿vale? Yo siempre digo, dona con nosotros, ¿no? Porque hemos creado la fundación a la que nosotros queríamos donar, ¿no? Nosotros somos de los mayores donantes de la fundación. Y la idea es esa, ¿no? Es, oye, vamos a ver verdaderamente no qué nos da más satisfacción, nos hace sentir mejor, porque no, ¿cómo consigo más? Y claramente conseguimos más apoyando a los mejores especialistas. Yo los llamo los máquinas de las operaciones que a escala salvan vidas. Vale. ¿Y cómo seleccionáis esas organizaciones? O sea, ya me refiero a nivel pues más operativo, ¿no? Sí. No sé, Médicos Sin Fronteras, tienen un proyecto tal, o yo qué sé, o una ONG que no es tan conocida y sin embargo están haciendo una buena labor, pero ¿cómo sabéis que están haciendo una buena labor? Porque una de las dudas frecuentes, ¿no? De personas que quieren donar o que se plantean donar es, ya, seguro que mi dinero va a llegar donde quiero que llegue, ¿no? Entonces, claro. Esa parte sí que me gustaría que la comentes un poco. Venga, fenomenal. Sí. Yo siempre digo que es muy española la frase de, bueno, pero que el dinero llegue, ¿vale? Que el dinero llegue. Yo digo realmente que ese es un listón bajísimo, si lo piensas, ¿vale? Porque ¿vale? Que el dinero llegue, vale, perfecto, pero luego allí, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Vale? Una cosa es que haya llegado, pero allí, lo primero, lo que haces es útil, ¿vale? Porque a lo mejor estás haciendo algo que suena muy bien, pero no sé, imagínate, oye, mira, es que estamos enseñando a los niños a cantar, ¿vale? Pero oye, no, es que se están muriendo. Es que se están muriendo de malaria, de deficiencia de vitamina A, porque no están vacunados. No sé, oye, a lo mejor habría que pensar qué es lo que verdaderamente es más importante allí, ¿no? Entonces, dedicar el dinero a algo importante, que funcione, ¿vale? Porque imagínate que yo digo, no, me voy a dedicar a eso, a la deficiencia de vitamina A, pero lo que voy a hacer es plantar zanahorias, que va muy bien y tal, y luego resulta que no funcionan porque el clima, tal, o sea, que haya resultado, no solo la intención y el esfuerzo y tu bondad, sino que funcione. Y la siguiente, y casi, bueno, igual de importante, ¿vale? Es a bajo coste. Porque a lo mejor el plan de las zanahorias resulta que funciona, pero nos cuesta 100 euros por niño. Y el plan de gotitas de suplementación de vitamina A nos cuesta 2 euros por niño. Si tenemos un mínimo compromiso con verdaderamente ayudar a la gente, vamos a ayudar al mínimo coste para poder ayudar a más personas, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, necesitamos comprobar toda esa cadena completa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? El primer paso es, claro, oye, hay tropecientos millones de enfermedades y de problemas. ¿Por cuáles empezar, vale? Pues lo primero que hace, y aquí nos apoyamos en GiveWell, ¿vale? Entonces, buena parte de lo que voy a contar es lo que hace GiveWell, que nos cede a nosotros quedándose cero, ¿vale? Lo hace sin ánimo de lucro. Primero, ¿en qué problemas hay evidencia de que hay cosas que funcionan, ¿vale? Y el tema es que en la mayoría de las cosas que se hacen ahí fuera no hay ninguna evidencia, ¿vale? Se hacen muchas cosas porque suenan bien, ¿vale? Pero el número de cosas que se han medido para comprobar si verdaderamente funcionan es relativamente reducido, ¿vale? Entonces ahí, ¡boom! Solamente en ese filtro que hay evidencia caen millones de cosas que hay gente haciendo por ahí, ¿vale? Esto tiene una pega, evidentemente, y es, oye, a lo mejor hay algo que no está medido, pero que es muy, muy efectivo.
Bueno, pues, ¿qué ocurre? GiveWell dedica una buena parte de su presupuesto a experimentar y a investigar. Siempre están a la búsqueda de, oye, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué opción hay por aquí fuera que parece prometedora? Incluso conceden ayudas a algunas ONGs. Cuando una ONG es transparente, eficiente y demás, pero le falta, ¿no? Le falta, GiveWell a veces les da becas para que lleguen a demostrar o que tengan la oportunidad de demostrar con un buen test. Por ejemplo, el estándar es lo que llaman un estudio aleatorizado controlado, ¿no? La idea es, oye, a un grupo de gente les damos tu tratamiento y a otros otro, el habitual, ¿no? Y vemos si verdaderamente los datos son muchísimo más altos, los resultados son mucho mejores en tu tratamiento, ¿no? O consigues lo mismo a menor coste. Entonces, GiveWell está permanentemente investigando y intentando construir más evidencia. Pero hay equipos en Harvard, en el MIT, en Chicago, hay economistas del desarrollo que no son grandes teóricos, son de ir al terreno, hacer experimentos y comprobar que funciona. Entonces, hay mucha información ya sobre, oye, estas cosas verdaderamente parecen útiles, prometedoras y sabemos que funcionan. ¿Vale? La siguiente pregunta es, bueno, ¿quién lo puede hacer? ¿Y quién lo puede hacer al coste más bajo y a escala? Porque claro, para nosotros apostar por un pequeño proyecto en un sitio nos aporta muy poco, nos interesa proyectos que puedan crecer, porque si somos capaces de crecer enviando más donaciones, nos interesa ayudar a más gente. Siempre esa es la idea, ¿no? Es ¿cómo ayudo a más gente? Yo no quiero ayudar fenomenal a 5 personas. O sea, prefiero salvar la vida de 5.000. Entonces necesitamos cosas de escala. Entonces GiveWell también identifica qué organizaciones están trabajando en estas intervenciones y dentro de esas, quiénes son más transparentes y quiénes son capaces de ejecutar a un coste más bajo. O sea, aquí se optimiza el céntimo, ¿vale? Siempre, o sea, pensamos a veces en ONGs como eso, gente cariñosa que está trabajando. No, o sea, sí, queremos que sean buena gente, pero queremos que sean increíblemente eficientes porque ayudaremos a más personas. Entonces, GiveWell nos da ya este pack de información, ¿vale? A nosotros. Entonces, sabemos que si nos interesa la malaria, ¿vale? Bueno, nos interesa la malaria, no, voy a reformularlo. Sabemos que la malaria es un asesino tremendo, sabemos que podemos hacer grandes progresos a bajísimo coste y sabemos que en Mosquiteras, Against Malaria Foundation son los cracks. Y sabemos que en quimioprevención, Malaria Consortium son los cracks. Entonces, financiamos esos proyectos, ¿vale? O sea, lo que hacemos nosotros es realmente facilitar que desde España te puedas sumar a este carro que se ha construido globalmente. Y lo que vamos a ir haciendo es ir cambiando los proyectos en función de las circunstancias, ¿vale? Ahora mismo, estos son los mejores, estos de los que te estoy hablando. Pero dentro de 10 años, a lo mejor ya no. A lo mejor resulta que, oye, hemos hecho tales avances en la malaria o por fin hay vacunas efectivas y ya no tiene sentido seguir financiando estos proyectos, ¿vale? Lo que puede ocurrir a veces es que la gente se ha casado tanto con un proyecto que no puede dejar de hacerlo, ¿vale? Pero nuestro planteamiento es vamos a financiar lo mejor en cada momento. Y lo vamos a ir adaptando. Entonces, hay por ejemplo, un caso muy, muy claro, es el de incentivos a la vacunación. Es un nuevo programa que vamos a incorporar ahora que salva tantas vidas, ¿vale? Salva vidas a un coste muy similar a los de la malaria o la deficiencia de vitamina A. ¿Y en qué se basa esto, vale? Vacunas. Hay países en los que las vacunas son gratis y aún así los ratios de vacunación son muy bajos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Vale? Desde aquí podríamos montarnos teorías, ¿no? No es el miedo, es que hay antivacunas, es que... Sí, genial. O sea, todas las teorías que vamos desde aquí, fenomenal. Pero si vas allí a averiguar qué está pasando, qué es lo que ocurre, ¿no? Y te encuentras con que, pues, cuando vives en pobreza extrema se acaba de redefinir, ¿vale? Es menos de $2.15 al día. Antes era menos de 1,90, pero bueno, es 35 euros al mes, básicamente, ¿vale? A paridad de poder adquisitivo. Hay gente que vive con 35 euros al mes, no unos pocos, 700 millones de personas. Entonces, esta gente necesita ingresar todos los días, ¿vale? Bueno, muchas veces no lo consigue, ¿no? Y por eso se prestan dineros unos a otros, debes un poco de dinero en la tienda, ¿no? Pero un día sin trabajar tiene un impacto serio. O sea, es un día que, o sea, puede implicar que no se cena, que tienes que saltar varias comidas, ¿no? Tú y tus hijos. Entonces, claro, irte a un centro de salud a no sé dónde para que te pongan una vacuna que te dicen que no, estas son 4 dosis, tienes que venir 4 veces. A veces vas y está cerrado o está lejos, tienes que pagar un billete de autobús. Al final, tu hijo no le pasa nada, parece más importante, ¿no? Trabajar hoy porque cena. Bueno, pues resulta que la forma de que la gente que vive en pobreza extrema en algunos sitios vacune a sus hijos es simplemente equilibrar la balanza, darles un incentivo que a lo mejor es de 8 euros y con eso consigues que vacunen a su hijo y salven su vida. Entonces, esta es una cosa también increíblemente efectiva. No está nada en lo que imaginamos, ¿no? Que es ayudar a la gente porque pensamos que hambre, que no sé cuántos. No, pues resulta que este tipo de cosas son las que funcionan. Y lo que vamos a hacer es, tenemos un concepto que llamamos el Fondo Salud Global. Tú puedes donar al fondo y el fondo, el 100% de lo que recibe, lo distribuye a los proyectos más efectivos en cada momento. Hasta ahora no estaba aquí los incentivos a la vacunación, pero lo vamos a incorporar. Y siempre tendremos el Fondo Salud Global actualizado con lo que más vidas salva en cada momento, a partir de esa mejor investigación.
Aparte de esto, perdona que la respuesta es un poco larga, pero como me has hablado de Sí. de la verificación, nosotros firmamos un convenio con cada empresa a la que transferimos dinero. O sea, nosotros garantizamos que podemos auditarles, que nuestro dinero se va a tratar igual que el de GiveWell, ¿vale? Que es lo más exigente que hay. En el fondo es, oye, ¿cómo me aprovecho yo de lo más exigente para dar a nuestros donantes las mismas garantías, ¿no? Y bueno, y la transparencia de estas organizaciones aún así es increíble, ¿eh? O sea, Against Malaria Foundation, por ejemplo, te informa de cuántas redes les han robado, ¿vale? O sea, lo normal sería, uy, nos las han robado, no vamos a decirlo que esto va a generar desconfianza. No. Aquí es, voy a ser clarísimo respecto a cuáles son mis mermas, porque en la realidad, en el mundo real, pasan cosas. Y quiero que lo tengas en cuenta para calcular bien tu efectividad. GiveWell, cuando calcula la efectividad, acolcha todas las cifras, ¿vale? Sí, esto va a ser así, pero voy a calcular que va a haber un 15% más de baja efectividad. Y aún así, estos pocos proyectos resulta que son 10, 100 veces más eficaces que otros, ¿vale? O sea, las diferencias no son pequeñitas. No, es que claramente hay que atacar primero estos problemas y ya pasaremos a los siguientes, ¿no? Pero hoy en día, si puedes priorizar, tiene todo sentido poner el foco primero en estos problemas que son en los que podemos tener más impacto a día de hoy. Vale. Y a nivel de cifras, ¿cómo andáis? O sea, quiero decir, ¿seleccionáis 3, 4, 5 proyectos de esos que creéis que son los más efectivos o que hay evidencia de que son los más efectivos? Justo. O sea, realmente, ahora mismo estamos financiando solamente, ahora déjame, 1, 2, 3, 4, 5 proyectos de salud global, más uno nuevo que es transferencias de efectivo, ¿vale? Transferencias de efectivo es, en lugar de decidir yo por la gente, voy a conseguir que el dinero llegue a sus manos para que cada uno pueda decidir en qué es más útil en su caso, ¿vale? Que para uno puede ser una bicicleta para ir a trabajar más lejos, para otro puede ser una segunda cabra, para otro puede ser cambiar el tejado de chamizo por uno de latón que ya no tengo que renovar cada año, para otro puede ser por fin pagar esa deuda que tenía, ¿vale? Pero en el fondo es reconocer que precisamente si damos a la gente oportunidades, van a poder ejercer su autonomía y su creatividad para encontrar las soluciones que más sentido tienen en su contexto. Y ellos son quienes mejor entienden su contexto, ¿no? Entonces son muy poquitos proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque son proyectos grandes en los que hay muchísima necesidad. O sea, en entregas de efectivo podríamos absorber dinero prácticamente ilimitado. Y nuestro partner Give Directly lo hace increíblemente bien, porque, claro, oye, estás moviendo dinero, tienes que garantizar que llega a la persona adecuada, que no llega 2 veces a la misma, que no hay fraude, ¿vale? Tropecientas cosas. Verdaderamente siempre hay que poner una capa de supervisión muy importante por encima para hacer las cosas bien. Pero hay gente dedicada a hacerlo al mínimo coste posible. Y esos son el tipo de partners que buscamos. Entonces, muy pocos proyectos, ¿vale? A esos proyectos intentamos enviar la máxima cantidad de dinero posible. ¿Cuánto hemos movido hasta ahora? 580.000 euros, ¿vale? Nos hemos puesto un primer objetivo que es haber movido 1 millón de euros porque sí, ¿vale? Porque, bueno, poner una ambición de algo que sea relativamente difícil al principio, yo aspiraría a mover varios millones de euros todos los años hacia estos proyectos. Creo que en España perfectamente podemos mover unos cuantos millones de euros todos los años a los proyectos más efectivos, ¿no? Y por ahora tenemos, vamos a ver, déjame un momento que miro las cifras porque, como ya sabes, se me olvidan las cifras. Sí. Pero bueno, ya estamos llegando a los 800 donantes, creo, 782 donantes. Y la verdad es que es un gustazo porque, claro, cuando empezamos, ¿quién donaba así? ¿Quién donaba en base no a una historia triste, sino en base a afectividad? Pues 4 más y yo, ¿no? Y bueno, ver que ya somos 800, vamos creciendo rápido, la verdad es que es una gran satisfacción. Uh-huh. Lo más importante, que no te he dicho, hemos salvado ya 90 vidas, ¿vale? O sea, es que hemos evitado que mueran 90 niños, esta es la realidad, ¿vale? No te puedo decir si se llamaban Jorge o Miguel, pero te puedo decir que hemos salvado esas vidas porque solo financiamos proyectos en los que tenemos evidencia de efectividad y que está medida continuamente y actualizada esa efectividad, ¿no? Entonces, sabemos que si en una zona hay una determinada prevalencia de la deficiencia de vitamina A, irremediablemente va a haber entre X y X casos. Y sabemos que la mortalidad de esos casos es X. Con lo que podemos calcular perfectamente que si eliminamos completamente la deficiencia de vitamina A en una zona, de media vamos a salvar X vidas, ¿vale? Y es así porque lo tenemos medido permanentemente, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar en base de datos es que realmente sabemos el impacto de lo que estamos consiguiendo. Y para mí, pues eso, vamos, para mí el orgullo de pensar que, oye, el trabajo de estos años, ¿vale? Más la ayuda de todos estos donantes, es que hemos evitado que mueran 90 niños pequeños. No sé, ¿cuál es el precio de eso? Infinito, ¿no? Uh-huh. Vale, cuéntanos un poco cómo puede donar las personas que nos están escuchando y que dicen, joder, me parece muy interesante todo esto que nos está contando Pablo, ¿cómo puedo ayudar? Perfecto, pues nada, ayudaefectiva.org. Y nosotros lo que hacemos es
lo opuesto a lo que te encontrarías por la calle cuando alguien te para con un chaleco y te intenta presionar para que des tu número de cuenta. No, aquí el donante decide, ¿vale? Lo que hago es yo comparto la información y mi forma de ver las cosas, pero aquí el donante decide. Entonces tú puedes ir a ayudaefectiva.org/dona, ¿vale? O si no, se ve clarísimamente, y ahí puedes. Opción por defecto, Fondo Salud Global. Es lo que yo recomiendo para alguien que no se ha estudiado mucho los proyectos, ¿no? Y no los conoce en detalle. Pero si no, si te los has empollado y quieres donar específicamente a suplementación de vitamina A, puedes elegirlo. Y puedes donar desde 5 euros puntuales a 10.000 euros al mes, lo que tú quieras, ¿vale? Yo recomiendo la donación recurrente, mensual, ¿vale? Y recomiendo que la calcules, que la gente la calcule como un porcentaje de sus ingresos. ¿Por qué? Porque lo primero, si lo haces como un porcentaje, cuando te va bien, donas más. Si te va mal por cualquier cosa, donas menos, ningún problema. Segundo, vas viendo cuánto puedes donar. A lo mejor resulta que puedes donar más de lo que pensabas. Y tercero, conviertes ayudar a otros en una parte regular de tu vida, ¿vale? Yo es que aspiraría a que esto fuera como lavarse los dientes, ¿no? Es, oye, una persona, ¿qué es lo que tiene que hacer para vivir bien, digamos, ¿no? Pues oye, mira, tiene que lavarse los dientes, tiene que comer sano, dormir, hacer ejercicio, trabajar y ayudar a los demás, ¿vale? Yo creo que es que debería ser algo de serie. Entonces, recomiendo donar regularmente. Y además esto evita que solo dones cuando algo te ha tocado el corazón, ¿no? Cuando están las noticias, la historia triste. Sí. No, es, oye, mira, esto aunque tú no lo veas, está ocurriendo todos los días, ¿no? Entonces, donar regularmente es la forma de hacerlo parte de tu vida, ¿no? Parte de quién eres. Mira, yo soy una persona que dono regularmente y además nosotros enviamos un informe de impacto trimestral, ¿vale? A todos los donantes, personalizado. Entonces, lo interesante de esto es que tú cada trimestre vas viendo cuál ha sido tu impacto acumulado. Entonces, a lo mejor ahora vas a hacer poco, pero de repente dentro de un año te vas a encontrar con que ya has salvado una vida. Y dentro de dos vidas, 3 vidas, ¿no? Vas a poder ver lo que estás consiguiendo habiendo convertido a donar en un hábito. Entonces, para mí eso es lo ideal. Oye, que si alguien quiere llegar y probarlo, perfectamente puedes hacer una donación puntual y no hay. Se puede donar desde 5 euros, ¿vale? O sea que cualquiera puede estar al alcance de todo el mundo. Vale. Déjame volver. O sea, el que quiera donar, por supuesto, animamos desde aquí. Pero seguramente que habrá personas que todavía tengan cierta reticencia. Entonces, déjame volver un poco a lo más terrenal, digamos. Perfecto. ¿De qué vive una ONG? ¿Cómo sé Buenísimo. que no, yo qué sé, que el 80% de lo que dono no va a vuestros coches? Yo qué sé. No, perfecto. Sí, pregunta que yo creo que hay que hacerse, sí. ¿Vale? Vamos a ver, en nuestro caso es clarísimo porque tenemos 2 compartimentos estancos. El dinero destinado a proyectos y el dinero destinado a sostener nuestros gastos. Y no se mezclan, ¿vale? O sea, yo no cojo una parte de lo de los proyectos y tal, y en función de lo que me queda después de pagar las nóminas y tal, entonces envío. No. Lo que hemos recibido para proyectos va a proyectos, a 100%, no se toca. Entonces, cuando tú donas en ayuda efectiva, y se puede ver en ayudaefectiva.org/dona, por defecto, en todas las donaciones que no sean ya de importes muy altos, el 100% va al proyecto. Y te damos la opción de, si te parece que lo que hacemos es valioso, añadir una parte para la fundación, ¿vale? Para soportar nuestros gastos. Si no lo haces, el 100% va a los proyectos. Entonces, tú desde el principio sabes exactamente lo que va a pasar con tu dinero. Aún así no he respondido bien a de qué vive la fundación, ¿vale? La respuesta es que lo que estamos recibiendo ahora de donantes que deciden apoyarnos, ¿vale? Cubre una parte, aproximadamente 1/3 de nuestros costes hoy en día, que ya está bastante bien, ¿vale? Y el resto lo hemos financiado con mecenas, entre los que estoy yo, ¿vale? Gente que hemos puesto nuestro propio dinero porque pensamos que este proyecto tiene que existir. Pero lo importante es esta idea de los compartimentos estancos, ¿vale? Lo que va a proyectos, no se mezcla. Tú sabes desde el principio, desde el momento en que haces tu donación, sabes exactamente qué parte va a ir a los proyectos que salvan vidas y qué parte va a ayudar a que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo de promoción en España. Hay gente que decide donar solo a la fundación, por ejemplo, ¿eh? Hay gente que dice, mira, vale, yo puedo donar al proyecto, pero si os dono a vosotros y hacéis bien este trabajo de promoción, al final mi impacto va a ser mayor porque voy a conseguir que más gente done. Perfecto, pues si tienes esa visión, fenomenal. Pero para nosotros lo esencial es que el donante lo sepa desde el principio y que esos importes no se mezclen. Vale. Y a nivel de organización, ¿cuántas personas sois y cómo, no sé, cómo os organizáis? Sí, perfecto. A ver, lo primero importante es esa idea de no estamos solos, nos apoyamos a lo bestia en el altruismo eficaz, ¿no? Y organizaciones como GiveWell. Entonces nosotros lo estamos planteando ayuda efectiva como una startup y manteniendo la estructura más pequeña posible para poder crecer. Entonces, lo primero es estructura profesional, ¿vale? Hay gente que piensa, no, es que las ONGs tienen que ser todo voluntarios. Yo creo que es un error tremendo, ¿vale? Y últimamente, como lo explico, es, oye, vamos a ver, si tú vas al médico porque a tu hijo le pasa algo,
¿qué prefieres? ¿Que le trate un voluntario o que le trate un profesional como la copa de un pino que hace esto todos los días y lo hace mejor que nadie, ¿vale? Evidentemente quieres el profesional. Entonces, ahora, cuando vamos a ayudar a otros, en cambio, preferimos el amateur. ¿Qué sentido tiene ese? ¿Vale? Vamos a ver, yo quiero que los que están entregando mosquiteras, o sea, yo quiero que sean tíos que es que se lo saben todo de las mosquiteras. Están formando porque han formado 800 veces a la gente. Garantizan que llegan. Los que hacen la encuesta posterior para comprobar si la mosquitera está colgada o no, quiero que sea gente que sabe hacer encuestas, ¿vale? O sea, no quiero un voluntario que está cuando puede y cuando no puede, no, porque no ingresa, porque tal, porque ahora no puede estar. No, yo quiero de verdad ayudar a los demás y lo que me importa es el impacto. Y evidentemente el impacto exigirá pagar a una gente, ¿vale? Dentro de ayuda efectiva, aún así tenemos la suerte de que tenemos gente muy motivada que por un coste muy inferior a su coste de mercado le motiva a trabajar en este proyecto, ¿vale? Mejor, pero insisto, si tuviera que pagar precios de mercado a todo el equipo, lo haría encantado, porque creo que lo importante es que hagamos el trabajo bien, ¿vale? Yo puedo dedicarme a hacer esto, nuestro director técnico puede estar programando, porque tiene un salario. Si fuera un voluntario, pues haría lo que puede en un par de horitas por la tarde y todo en la web de ayuda efectiva funcionaría pues a medias, ¿no? ¿En qué equipo tenemos? Primer empleado, Jaime Bazán, director técnico, que es un crack con el que yo había trabajado, y gracias a Jaime podemos medir al céntimo lo que está pasando. Podemos calcular el impacto de cada donación, podemos decirte lo que va a conseguir tu donación antes de que la hagas, puedes recibir tu informe personalizado de impacto, todas estas cosas. Segunda empleada a media jornada, María Zavala. María lleva administración y operaciones, ¿no? Lo que es un poco todo el trabajo de procesos, la gestoría, las relaciones con los partners, las transferencias, cuando enviamos un dinero para financiarlo. Al final es, que todo lo que tiene que ocurrir a diario ocurra. Y ahora se ha incorporado John, que sería el tercero, que va a llevar sobre todo contenidos, la parte de la página web, que al principio me ha llevado a mí prácticamente todo mi tiempo, pero creo que mi ventaja comparativa, donde más aporto, está en hacer cosas como esta, ¿no? En comunicar las ideas de ayuda efectiva y hablar con donantes y potenciales donantes, ¿no? Dedico mucho tiempo también a hablar con los donantes. Entonces, Joan va a llevar toda la parte de contenidos y de web. Stop. Punto. ¿Vale? Entonces, los americanos dicen full-time equivalents, ¿no? ¿Cuántas personas equivalentes? Pues somos 3,5. ¿Vale? Este es el equipo dedicado. Y ya te digo, mi idea es mantenerlo siempre. Para mí es importante que la financiación de la propia fundación no sea lo que me preocupa, sino que sea algo secundario, porque el foco está en conseguir el máximo dinero posible para los proyectos que con ese dinero salvan vidas, ¿no? Que son los proyectos que financiamos. Sí. Vale, una última pregunta ya para ir acabando. Sí. No sé si ayuda efectiva, o sea, porque os apoyáis en otras ONGs como la de los datos, Givefuel, que has comentado, sí, y otras. Y no sé si hay más ayudas efectivas en otros, el concepto, vamos, me refiero, en otros países o sois los únicos ahora mismo y estáis aquí. No. Realmente en unos cuantos países existen ayudas efectivas y de hecho nos conocemos, colaboramos entre nosotros, compartimos todo lo posible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Alemania, Effective Spenden, ¿vale? Es ayuda efectiva. En los países nórdicos, todos los nórdicos tienen. En Noruega, Suecia, Dinamarca, todos se llaman Give Effective, ¿vale? Son las diferentes variaciones, pero hay unos cuantos. Existe una organización internacional que se llama Giving What We Can, ¿vale? Giving What We Can es interesante. Estos empezaron con un concepto que yo compré, yo soy uno de los miembros, de comprometerte a donar como mínimo el 10% de tus ingresos de por vida, porque piensas que merece la pena y es una cosa que quieres hacer, ¿no? Y realmente es una comunidad muy bonita y de gente muy comprometida y muy contenta con su compromiso, pero ahora ya también permiten donar directamente a financiar organizaciones, ¿no? Pero están centrados en el mundo anglosajón. Entonces, bueno, hay unas cuantas, ¿vale? Hay muchos países en los que todavía no existen y de hecho ahora se van a crear algunas nuevas. Por ejemplo, hay una en proceso en Francia y colaboramos entre nosotros todo lo posible. Lo que ocurre es que luego siempre hay temas específicos de país, de regulación y demás que en el fondo siempre requieren un equipo local. Pero, por ejemplo, la investigación, ¿no? No tiene sentido que cada uno se ponga a buscar proyectos efectivos por su cuenta, cuando tenemos proyectos fantásticos que necesitan dinero, ¿no? Sí. Vale, y ya para ir acabando sí que me gustaría, no sé, volviendo la vista atrás, que nos cuentes, no sé, algunos aprendizajes de todo este recorrido tuyo emprendedor, montando diferentes proyectos, montando esta ONG, no sé, a nivel de emprendedor y a nivel de vida, que también entiendo que ha sido un cambio importante, ¿no? Dedicarte a la empresa privada y ahora dedicarte a una ONG, pues a nivel de mentalidad, lo que nos contabas, ¿no? Todos esos cambios, todo eso creo que ha sido muy bonito. Sí. A ver, a nivel de emprendedor, yo suelo hablar de algo en lo que casi nadie piensa,
comunicación y emociones, ¿vale? Desde el momento en que montas algo y hay gente involucrada, ya sean socios, empleados y demás, comunicación y emociones van a ser esenciales, ¿vale? O sea, todos pensamos en el producto, el marketing, el tal, el cual. Sí, pero los problemas al final, a ver, todos esos problemas técnicos, digamos, son solucionables. Pero cuando las cosas se tuercen a nivel de relación con el equipo, con los socios y demás, ahí es donde surge el sufrimiento y los desastres, ¿no? O la desconfianza. Entonces, creo que es difícil dedicar demasiado tiempo a comunicación y entender las emociones del equipo, ¿no? Y comprobar cómo están. Entonces, creo que en general todos pecamos de dedicar poco tiempo. Entonces, un consejo sería dedica más a esa parte, ¿vale? Más de lo que pensabas, más de lo que estés haciendo, más de lo que piensas que tienes tiempo para hacer, ¿no? Es esencial, comunicación y emociones. Ya hemos hablado de que todo cuesta más tiempo y dinero de lo que imaginas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saberlo, hay que estar preparado para la incertidumbre, para que las cosas sean distintas, ¿no? Una cosa en la que he cambiado mucho mi visión es en la idea de la gestión del tiempo, ¿no? Ahora, justo, bueno, Joan Tubau me regaló un libro que se llama 4000 horas y la verdad es que, a ver, como siempre, hay unas ideas que te gustan más, otras menos, pero yo ya en mi caso hacía tiempo que me había llegado a la conclusión de que las bandejas de entrada, ¿no? Twitter, LinkedIn, Inbox, al final la única forma humana de entenderlas es como un feed, ¿vale? Es algo que va pasando por delante de ti y podrás seleccionar algunas cosas sobre las que actuar, pero no puedes actuar sobre todas. Es imposible porque en un lado hay capacidad ilimitada y en otro capacidad totalmente limitada como humano, ¿no? Entonces, yo ahora simplifico a veces mi visión de mi trabajo como presentarme aquí todos los días y hacer algo útil, ¿vale? Y creo que si te presentas día tras día y haces algo útil, las cosas irán bien, ¿no? Independientemente de que haya 800 cosas sin hacer, porque siempre las va a haber, ¿no? Entonces, yo creo que esto encaja un poco con lo que comentábamos antes de pensar en objetivos o en sistemas, ¿no? Yo creo que lo importante es si lo que tú estás repitiendo día tras día como emprendedor tiene sentido, ¿no? Si estás trabajando en cosas importantes, estás intentando mejorar el producto, tratar bien a tus clientes, etcétera, las cosas irán bien, ¿no? Independientemente del objetivo, que no deja de ser una cifra aleatoria que posiblemente has puesto, ¿no? Y de repente te inventas una cifra y si estás por encima estás contento, si estás por debajo no, es absurdo, ¿no? Creo que es mucho más importante analizar lo que repites cada día para ver si tiene sentido. Vale, pues muy chulo. Lo dejaría aquí, pero tengo una curiosidad. Vale, dale. ¿Qué dijo tu entorno cuando dijiste, oye, que voy a montar una ONG? Vale, vamos a ver, pues sí, la verdad es que es curioso, o sea, hubo una mezcla, ¿no? O sea, yo lo he notado siempre al emprender, ¿no? Hay gente que piensa, uff, se va a meter un tortazo, ¿no? Mucha gente piensa esto, ¿no? Es complicado. Aquí, yo creo que la gente, sobre todo, a ver, una reacción como de apoyo enorme de, oye, qué interesante, qué bien que alguien un poco profesional quiera dedicarse a estas cosas, ¿no? Entonces, un grupo de gente muy de sumarse al carro. Y en otros una cierta extrañeza, ¿no? Como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué te dedicas a esto, no? Incluso había gente como que sí, le costaba entender mi motivación, ¿no? Ayudar a gente lejos, a la que no ves, ¿no? Es como, qué raro, ¿no? O sea, un poco, tengo la sensación a veces de que estoy trabajando en una dimensión a la que la gente no ha dedicado espacio mental, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la economía de la atención y estas cosas, ¿no? O sea, todo nuestro tiempo ya está cubierto, ¿vale? Sobre todo porque cuando podríamos tener un tiempo de reflexión, hoy en día se rellena con el siguiente tweet, el siguiente Instagram, el siguiente TikTok. Entonces, claro, es muy difícil realmente hacerse un hueco en la mente de la gente, ¿no? O hacer un hueco para un tema en la mente de la gente. Pero a la vez creo que es lo más valioso que podemos hacer, ¿no? Es hacer tiempo mental para cosas importantes. Y creo que pensar no solo en nosotros mismos, sino en los demás, es algo verdaderamente importante. Y no solo para los demás, también para nosotros, ¿no? Creo que nuestra vida es muchísimo más rica y mucho más satisfactoria si dedicamos un tiempo a pensar en otros, ¿no? Nos saca de nosotros mismos. Hay veces, ¿no? que para las depresiones suaves, digamos, una recomendación clara es hacer cosas por otros, ¿no? De nuevo, te sacan de tu ego y la repetición de tus pensamientos haciendo eco en tu mente y te centran en otras cosas, ¿no? Y al final creo que nunca surgió un humano solo, ¿no? Realmente, o sea, somos por naturaleza sociales, nos relacionamos con otros, ¿no? Entonces, creo que dedicar un poquito de nuestro esfuerzo a dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos es algo que todos deberíamos hacer y que la suma de todos podría tener un impacto enorme. Sí, vamos, completamente de acuerdo y nada, nos estás dando ahí con ganas. Yo te tendría aquí toda la mañana preguntándote cosas y acribillándote, pero yo creo que ya tenemos que ir dejándolo. Pablo,
Sí que hay algo que quiero preguntarte, que es algo que pregunto a todas las personas, que lo hemos comentado al principio, que es que nos recomiendes un contenido interesante, un libro, un blog, lo que quieras, ¿no? Ya has comentado el libro este de las 4.000 horas, pero si quieres alguno más, Sí. encantados. A ver, yo siempre pienso por temas, ¿no? Porque si no, cuesta mucho estructurarlo, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa el tema este de... Bueno, hay un tema que es la pobreza, ¿no? Y cómo vive la gente pobre realmente, ¿no? Porque es que no podemos entenderlo, no estamos demasiado lejos. Hay 2 libros buenos. Uno se llama Poor Economics. En español no recuerdo cómo es el nombre, ¿vale? Pero sí que está en español. Es de Abhijit Banerjee y Esther Duflo, 2 premios Nobel. Y rompe muchísimos mitos sobre lo que significa ayudar a la gente pobre, ¿no? Y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y cómo hay que ir verdaderamente al terreno a comprobar qué funciona y qué no, ¿no? Lo recomiendo. Y hay otro que se llama Salvar una vida, en inglés The Life You Can Save, de Peter Singer, el filósofo que me influyó con la metáfora del estanque, que da una visión muy buena de todo lo que es el altruismo eficaz y lo que podemos hacer por otros. Entonces, estos 2, que creo que serán un poco típicos de lo que la gente recomienda en el podcast, en InnoCabi, yo creo que pueden estar bien. Y si no, bueno, tengo muchos, de muchos temas, ¿eh? Vale, perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya los que quieran saber más de la asociación, de la ONG, los que quieran donar, los que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Perfecto, pues pueden encontrar. Ayudaefectiva.org es la web. Lo recomiendo además, incluso si no es para donar, tenemos mucho contenido. Hay una sección que se llama Infórmate, en la que hemos puesto bastante esfuerzo en redactar estas ideas, ¿no? En responder al escepticismo. A mí me encanta cuando la gente es escéptica, ¿no? Es donde surgen las conversaciones interesantes. Entonces, solamente leer un rato yo creo que ya aporta. Si alguien está en Twitter, pues yo soy Pemelchor y ayuda-efectiva es la fundación. Pues como suele pasar, ¿no? Cuando estás muy ocupado emprendiendo, a veces dedicas poco tiempo a publicar cosas en Twitter, pero bueno, hago lo que puedo de vez en cuando e intento compartir algo interesante. Y yo creo que con eso estamos. También tenemos una newsletter en Ayuda Efectiva. Entonces, una forma muy fácil de, quedarme un poco conectado con las ideas es te suscribes a la newsletter y cada mes más o menos vas a ir recibiendo cosas. Vale, pues perfecto. Pues nada, Pablo, la verdad que ha sido un auténtico lujo tenerte aquí, hablar de todo esto. He disfrutado un montón, se me ha pasado el rato volando y ha quedado una entrevista más larga de lo que tenía en mente, pero yo creo que la ocasión y el invitado de hoy lo merece. Nada, espero que os guste. Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad es que ha sido un placer y sí, yo creo que la conversación yo creo que siempre se construye entre 2 y yo creo que, para mí desde luego ha sido interesante hablar contigo. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Por supuesto, os animo a colaborar con Ayuda Efectiva, que creo que la ocasión y lo que hacen merece mucho la pena. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com